o entre dos, con un arquito improvisado, en cualquier vereda. Es un calor que se... El desafío por estar nuevamente presentes en el mayor espectáculo futbolístico del mundo. Lugano de cabeza, mal, tiene Cabañas, rumbo Cabañas, Paraguay, rumbo a Qatar 2022. Uruguay versus Paraguay. Lo vas a escuchar junto al relator con más partidos en clasificatorias de Copas Mundiales, Arturo Máximo Rudín. Con los comentarios de Ricardo Mendoza. Jueves 3 de junio, 18 horas. Estadio Centenario de Montevideo. Fútbol a lo grande. Edición Qatar 2022. Por Monumental 1080 AM y redes Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Pancho? Buenos días, señor. Vos sabés que le olvidé entregarle el premio a Fabián. Porque yo hemos acordado, pues. Sí. Que recibió Pancho, el 50%. Y que me disculpen, no, ayer nos vimos, nos encontramos, pero no, hoy le voy a entregar. Que ganó. Y después porcentaje, ¿quién está primero? Yo hasta el momento. Si querés arreglar, arreglamos con un descuento del 30% ahora mismo. No. Bueno, listo, contigo, Luis. La Agrícola de Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ellopuchupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país lo podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 al 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Bueno, vamos a hacer un repaso. Le pedí a Gerardo y acá me hizo el tema de los grupos. Pues tenemos que actualizarnos, porque así es la vida. Aparte de Cerro. Con la supremacía de los brasileños y los argentinos. Sí, definitivamente sí, esta parte. Un ecuatoriano y un paraguayo, sí leí. Pero acá está toda la... Tenemos que ir por los partidos de ayer primero, el de Libertad. Sí, Libertad que clasificó, terminó ganando, dio vuelta al partido en la segunda etapa y termina ganando. ¿Era el candidato? Sí, se complicó innecesariamente al principio. También pienso igual, sí. Creo que colaboró, claro, no vi el partido porque estaba en la olla, pero seguía el trabajo de los compañeros. Creo que le complicó un poco el hecho de no tener un 9 ayer, porque lo puso a Vareiro en esa posición y sabemos que Vareiro tiene más bien otras características. Después ordenó un poco el... Pero buscó jugar así, porque definitivamente el parar ese equipo es porque quería jugar de esa manera, teniendo a Ferreira o el propio Díaz Martínez con rasgos diferentes, pero podía... Pero son de esas decisiones extrañas. Quería arrancar con los chiquititos, con Franco, claro, con Enciso, con Vareiro, con todos los chiquititos del medio para arriba de ese rasgo, y se notó la ausencia de un 9 sumado. Yo decía en un momento si seguía de fiesta la defensa de Libertad, porque en un momento la defensa de Libertad estaba entre Barbosa y Báez, como que seguían de festejos. La defensa de Libertad afloja cuando Palestino tocó, movió, por algo salió elegido el arquero, la figura. Ese primer tiempo... Y vos también habéis pensado lo mismo. Todos pensamos que le salvó la plata... Silva, sí. Él salvó. Porque tranquilamente podía dos o tres chances. Y Jan apareció bien en Cerro. También. Para mí lo más sólido de Cerro. Muy buen arquero. Y creo que es la mejor contratación de Cerro en los últimos 10 años. Yo creo que él figura en casi todos los partidos de Cerro. Sí. Y hablamos 8 o 10 años que haya sido mejor que Jan. No arquero, en cualquier puesto. Jan no da resquicio para la duda. No. Es decir, desde el punto de vista, vos le das a Jan y vos no decís, esto tiene. Ayer se tiró una para llorar, pero eso es una chiquilina, ese de arrojarse al piso, eso hacen todos los arqueros. Y después creo que el capitán no la advirtió. Sí, la advirtió. Pero después no tiene un arquero sobrio, seguro. Yo no me acuerdo en los últimos 10 años una contratación tan interesante como esta. Simplemente transmite seguridad. Y el primer semestre de Churín fue un boom, cuando llegó en el 2017. Sí, está bien. ¿Y después? Pero ya dijiste el primer semestre. Después bajó y después volvió a subir. Pero este vos le ves a Jan y le ves igual todos los partidos. Primer semestre de Aquino cuando empezó a jugar en Cerro también. Cuando empezó a jugar. Que lo mío no sirve. ¿De quién? ¿De Claudio? Sí. Claudio en realidad el segundo semestre, porque en el primero casi no jugó. No, y cuando empezó a jugar... Cuando empezó a jugar, pues no me quieren decir tener razón, ¿vio? Pero es un... yo lo vengo recalcando así, partido ¿Cómo a le partido. cuesta a la mesa decir tener razón? Arturo, me pasé lavándolo ayer ¿A quién?
Pues yo no estoy diciendo lo contrario. Yo digo en esta mesa que para mí, bajarle de año, ponerle 5 años, 6 años. El parámetro que tenés de Jan, él mismo, le ve así, le ve así, le ve así y le ve así. Yo no digo que no le hagan goles, le pueden hacer 4 o 5 goles también, pero le ve así, le ve así, le ve así y le ve así. Y le hicieron 5. Sobrio, tranquilo, no te transmite nervio, le da seguridad. Ese es Jan. Por eso pide lo que decía Ricardo ayer, $2.800.000. Y si Cerro tuviese el dinerillo, que lo contrate. Sí. Si tuviese el dinerillo, 25 años tiene. Sí. Tiene un futuro enorme. Totalmente. ¿Viste la ubicación del arquero? Sí. Tiene una presencia. Tiene ubicación. Y repito, le podrán hacer goles, lógico. Pero no. Anuncia Jan y voy a saber que es Jan. La sobriedad de los arqueros uruguayos tiene. Los arqueros brasileños no suelen ser así. Y le agrego. Una vez se discutió, lo que vos decís, un tema interesantísimo. Y eso le cargaron a los brasileños y él le dio, y eso le reforzó la mente al arquero brasileño, que fue el elegido el arquero del año, a lo que dice Ricardo. Cuando vos ponés los arqueros, parece que el brasileño es más despelotado, es más loco. Y creo que atajó en la Juventus Julio César. En Inter. ¿Y qué hizo Julio César del Inter? ¿Qué hizo? No sé si ustedes saben. Cuestionaron los arqueros brasileños. Y tomó muy a pecho Julio César. Estaba jugando en la Juventus. ¿Dónde estaba? En Inter fue campeón de la Champions en 2010. Europa. Y en Inter de Italia. Bueno, yo dije y decime al Inter de Italia. Yo dije la Juventus. A la puta que los millennials son difíciles. Hoy estoy con poco porque estoy, ¿se entendió? Sí, así que van a disculpar mi nervio. Me duele toda la espalda, me cayó el aire ayer y puse en lo bueno un poquitito esta mañana y me fui a la mierda. Entonces, ¿qué hizo Julio César? No sé si saben ustedes lo que hizo. No. Se hizo como un congreso, entre comillas. Congreso, digo, protocolarmente, claro, hacer lo que vos quieras, debate. ¿De dónde están los mejores arqueros del mundo? En Italia. Se mencionó, se mencionó, se mencionó. Estaba viendo Julio César. Sí. El arquero de Inter, italiano. Gracias. Estaba viendo. Le tocó su honor. Le tocó su honor a Julio César. Porque no le daban crédito. Y fue elegido posteriormente el mejor arquero. Del mundo. Del mundo. Y esa es una lección aprendida, a lo que dice Ricardo con toda la razón. Cuando lo vemos, porque eso que dice Ricardo no solamente se puede plantear acá, se planteó en Europa. Sí. Y él fue elegido el mejor. El Julio César de Inter. Sí, señor. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pechumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalas en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Síguenos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Mega descuentos en Punto Farma. Este viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 360 puntos en todo el país. O realiza tus compras desde la web, la app o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. A mí yo siento mucho que ustedes no sepan del fútbol colombiano. De lo que era y lo que fue y lo que América de Cali. Yo le decía a Ricardo, niño, dame pelota, niño. Sí. Hoy estoy de poca pulga. Le dije a Ricardo. Aquí es que todo oyente me pregunta, sé que Víctor va a tener la respuesta. ¿Cuántos arqueros brasileños están en Europa? Su arquero principal de la selección está en el Los Liverpool. dos mejores están en Liverpool y Manchester City. Ahí está. Alisson en Todos Liverpool. tienen en la Premier, y Ederson arquero en brasileño. Manchester City. No es dónde juegan. El tema es qué crédito le dan. Acá no es dónde juegan. Pueden jugar 8 también. El tema es que al arquero brasileño no le daban crédito. Que había otros superiores a él. Sí. Que había otro mejor que Julio César. Que había otro mejor que... Y él demostró que era el mejor. A eso no me llegó. Eso viene y por eso le dije en privado a Víctor que no me deje mentir.
¿Verdad que te dije? Habrá sido hace 8 o 10 años. Sí, sí. ¿Y hace cuánto fue? Y en el 2010 fue el mejor año de Julio César Bueno, ganando la yo Champions. me acuerdo que con leí Inter. todo, porque eso se debatió. Dije Congreso, niño, como si fuera que vos estás discutiendo un tema papal. Sí, sí, sí. Y entonces ganó un brasileño, y fue él. Fue Julio César. A eso no me digo por el caso de ella. Me digan, ni entramos a comparar lo que uno ni lo que el otro, ¿verdad? No, no, Claro. No va por ahí. Pero no me dieron bola, neta, se le dio a la audiencia que cuando dije que los últimos 5 años la mejor contratación, que es lo que va a hacer Jam. Y no me voy a equivocar. No me voy a equivocar. No es por Muñoz, No, claro, claro. pero quiero 25. Aparte de que a lo Jorge de Vito, viste cómo se para. Viste lo que hace en el largo. Vos le viste algún grito desesperado. Tiene una autoconfianza de su gestión. Y transmite. Transmite Y, mucha ahí confianza. está, y le transmite a los muchachos. Es decir, yo entiendo a Jam. Voy a hacer lo que tenés que hacer y déjame a mí lo que tengo que hacer. Ningún zaguero de Cerro se dio vuelta. Ni un volante de Cerro a mirarle. ¿Se dieron cuenta? Sí. Que habitualmente ocurre. Cuando vos estás así, en tu arco, lo primero que hace es darte vuelta. Sí. Pasa con el otro arquero que juega a nivel local, ¿Y por o qué Miguel tiene que Martínez. ¿Por qué? No, no, sin compromiso, porque pero le está matando a Martínez. pero- lastimosamente no se afianzó en este tiempo Y y bueno, justo pero- eso de pero bueno. mirar hacia atrás pasa permanentemente con él cuando juega a nivel local. Yo pues no quise decir, vos dijiste. Bueno, listo, son generaciones distintas. A uno cuando tenga mi edad, va a pensar como yo. Cuando tenga mi edad. Hoy no, Víctor no va a entender. Ya volvemos. Entra a la cancha la nueva cheddar Bun de mostaza con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org y mete un golazo de media cancha a tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazok_py. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mereno, Rocalón, Ñembecia del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura, el auto ideal para todas tus jornadas. Guapo con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Niño, ¿tenés la intermedia, niño? Sí, señor, breve repaso. 80 minutos de partidos en estos juegos. En Pedro Juan, 2 de mayo, Atirá 0-0. Capiatá, Santaní 1-1. Victoria de visitante de Ameliano 3-1 ante Fernando de la Mora. Victoria de visitante igualmente de Rubio Ñu ante Guaraní de Trinidad 1-0. Y a estas horas se están igualando 76 minutos de partido. Trinidense y Atirá 1-1. Los ganadores momentáneos son Ameliano y Rubio Ñu en esta jornada de mañana en la intermedia. Muy bien, vamos por Libertad, vamos por Cerro. ¿Por los dos? Por Cerro, creería que por orden. ¿Eh? Por el orden. Ahí, de la está audiencia. ahí están los cerritos, ahí donde el hincha liberteño va a decir por qué, niño. Un presidente del círculo de periodistas deportivos. Por masa. ¿Eh? Por la masa, Por claro. la masa. La frase no es mía. La frase no es mía, pero ayer utilicé la herramienta. Cuando no es mía, no es mía. Ganó bien, pero jugó mal. Ah, sí. Y entonces se describe. ¿Cómo el tema? Ganó bien, pero jugó mal. Cerro. Ganó bien. Sí. Este equipo colombiano que me hace recordar los años 74, 76, el colombiano que así eran todos los colombianos. Te tocan, te hacen, te humillan, te dejan en el piso, sin gol. Entonces ganó bien Cerro. Lo que uno hiciste lo hice yo. Y un precioso gol de Morales. De Enzo Jiménez. Precioso gol, ¿verdad? Sí, lindo, lindo, muy lindo. Y Chiqui fue muy sensato. Tiró doble mensaje. ¿Ustedes escucharon al Chiqui? No, aún no tuve la chance de escuchar. ¿Oh? No, no lo escuché. ¿Oh? Escuché por parte, pero no completo. Y no son periodistas, ¿verdad? Y primero dijo, estimuló al equipo, porque es lógico. Y después ya, no es que insinuó, advirtió a Cerro. Aquí se necesita más. Sí. Muy bien, Chiqui. Es decir, protocolarmente correcto. Porque si yo me pongo en la cabeza y digo, para seguir avanzando necesitamos más. Yo como jugador de fútbol, ¿cómo me voy a sentir? Y como él fue jugar un crack y sabe cómo es la vida. Entonces manejó bien. Primero, estimulado por el triunfo. Y después preocupado al final. Más adelante con Gustavito van a escucharle. ¿Y vos por qué no le escuchaste a Chiqui? Porque justo llegué a casa en ese momento cuando iba a hablar. Venía escuchando lo anterior hasta Enzo Jiménez y ya me bajé y no tenía radio a disposición. Debo confesar eso. Qué bien, el periodismo. Le digo nomás a la audiencia, así nomás la vida.
Entonces, Leca como yo, presten atención, Leca. Y Pasa que el orden se hizo primero el visitante. Lo que sí escuché que el técnico de América de Cali le mató a alguno de sus jugadores. Dijo que sin actitud, alguno de los jugadores sin actitud y así no se puede jugar, dijo el técnico de América de Cali. entonces él no vive en Colombia. ¿Dónde vive este señor? ¿Dónde vive este señor? Interino, vale, ¿no? Sí, hasta fin del semestre se queda. Gerson González. Sí, campeón de Copa América en su ¿Qué momento, te dije ayer, como jugador. Ricardo Mendoza, ¿qué te dije nosotros los Lakers del fútbol colombiano? Lo de las épocas. Y este era el fútbol colombiano antes. Tiki, 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 tiki. Sin gol. Tiki, tiki. Y le conté una historia que me contó un colombiano. Y ojalá esté escuchando la radio, Fabián Brusone, mi querido Fabián. Ojalá esté escuchando la radio. Él estaba. Fabián estaba. Me dijo, lo peor que le pudo haber pasado a Colombia es hacerle 5 goles a Argentina, que el partido de visita en las eliminatorias. Ya no vamos a tragar el cuento. Palabra más, palabra menos. Un señor grande, porque tiene la generación del pasado, donde era hasta el fútbol colombiano. Y hasta que después vinieron las grandes estrellas colombianas, goleadores. Heredia rompió el tradicional fútbol colombiano, que era este. Y como son, ¿vos qué edad tenías en el 85? -7. 1985 estoy diciendo. -7. Sí, nací en el 92. ¿Y vos, niño? 85 o 3 años. ¿Y vos, Ricardo? 12. ¿Y vos, Luis? -1. Te voy a contar lo que pasó y después vamos latando allá. ¿Vos te reí de mí, Luis? No, Ricardo me reí. Lo veía mayor a Luis. Me sorprendió su edad. Cuarentón más o menos. 34. En 1985, cuando vinieron acá los colombianos y el técnico era, calaba tanto, hace poco falleció. Ayúdenme, producción externa. ¿19 cuánto? 85. Falleció hace poco un tipo seductor en el buen sentido de la palabra. Marroquín. Marroquín, si vos no le llamabas, te llamabas a él. Marroquín, el técnico de Colombia. Estaba tan orgulloso de su equipo de haber cambiado la mentalidad de ataque, que ocurrió algo muy singular. ¿De lo anda al pedo? Pero No. lo que quiero enseñar es lo de la América ayer, que se me representó. Yo le decía a Ricardo, se me representa. Por ejemplo, en el 60, 61, Olimpia le metió 5 a Millonarios de Colombia. Tiki, 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 Olimpia gol. Tiki, 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 Olimpia gol. No he visto el partido, me contaron después. Comienza a revolucionar el fútbol colombiano, individualmente. Traen jugadores del exterior y comienza a enriquecer la plaza colombiana. Hasta el punto que en la década del 50 y 60 había un club que se llamaba Boca Juniors en Colombia. Hay otra época, es la época dorada, donde ahí jugó Di Stéfano. Sí. El fútbol colombiano, conocer las raíces del fútbol colombiano, conocer la historia del fútbol colombiano, es maravillosa, maravillosa, maravillosa y maravillosa. A César López Perfecto, nuestro compatriota, le llamaban maestro. No lo podía hacer en la calle en Pereira porque reverencia para el maestro. Maturana sentado aquí reconoció lo de Cubilla. Sí. Acá sentado. Lo convenció a ser técnico. Acá estaba Maturana y elogió a Cubilla cuando se fue a Colombia. Y así como estaban los técnicos, oirán a que a lo mejor le importa un pito. Ustedes quieren saber si Olimpia va a golear hoy. Como si tenemos la bola mágica acá, vamos a ver nosotros si Olimpia va a golear. Con esto cierro. Los colombianos, en 1985 se hizo Juventud de América acá. Sí. La pregunta va para el niño Jorge. ¿Vos estás concentrado? Estoy entre intermedia y la anécdota, señor. No, a lo mejor no está Me concentrado. metió recién Triniense. Triniense, Alex Álvarez. A mí no me dan bola. Olito, otro día. Otro día. Pero no importa, otro día van a saber cómo revolucionó el fútbol colombiano. Eso no van a encontrar ahí. Son experiencias propias. No está en Google. ¿Eh? No está en Google. No va a encontrar. Marroquín le buscaste. Marroquín. Sinceramente estoy pelado con la señal. Se hizo en 1985 Juventud de América y ocurrió algo extraordinario. Ustedes saben, le digo a los pendejos de hoy, no sé si los pendejos escuchan la radio, creo que están en otra frecuencia. Cuando juegan Brasil y Colombia, Colombia-Brasil, Brasil juega con camiseta azul y Colombia juega con camiseta amarilla.
Fíjense cuando juegan. Salvo que haya excepciones. En 1985 en el Defensor del Chaco, uno con camiseta azul y otro con camiseta amarilla. ¿Qué? Sí, aquí justo encontré. En 1985 Marroquín tuvo la oportunidad de dirigir a la selección del Sudamericano Sub-20. Convocó a Higuita, Wilmer Cabrera, John Jairo Trelles. Extraordinario Trelles, puntero izquierdo. Logrando la clasificación al Mundial. Extraordinario. ¿Y qué pasó? Marroquín. Orochón. Luis Alfonso Marroquín. Sí. Él, si vos no le llamabas, te llamaba él. Y no me llamaste, decía, ¿qué quieres saber de Colombia, de mi país? Yo te iba a decir. Extraordinario. A tanto llegó la revolución colombiana en el 85 futbolísticamente, que hubo una confusión en el Defensor del Chaco. El que entraba a la cancha creía que el azul era Colombia y el amarillo era Brasil. Por la camiseta. Por la camiseta, y no. El amarillo era Colombia. Y ya fue la revolución con Marroquín de lo que fue después. Fíjate vos, Ampudia jugaba, un jugador. Fíjate vos esa configuración, lo que fue después. ¿Quién estaba en el arco? Aquí nos marca, pero decía Higuita, Wilmer, John Jairo, que clasificó a la Copa del Mundo. Pero el equipo voy a buscar ahora exactamente, ese Sudamericano Sub-20 de Paraguay. Bueno, y ayer le decía a Ricardo, con esto Cerro tuvo que agradecer que Colombia hizo honor a América de Cali en lo que era. Sí, al pasado. Va a decir 90%, ¿cuánto tuvo dominio? 80%. Y por lo menos. Sí. 80%, toque, sin final, toque, sin final. Y después vino la Revolución Colombiana y estas grandes estrellas cotizadas en todo el mundo, que demostró otra cosa. Valderrama, Prilla y todo. Bueno. Sí. Después cambió, pero digo, esto ayer tiene que agradecer Chiqui Arza que hizo honor Colombia a su antepasado, estos jugadores. Todos hicieron bien, menos el gol. Sí. Jugaron mejor que en Colombia. Sí, mucho mejor. Pero le faltaba determinación en la última parte del campo, que es lo que termina siendo lo que cuenta. Las pocas que tuvieron, Jan estuvo perfecto. Porque no patearon 2 veces al arco y las 2 veces Jan. Perfecto. Bueno, y conté esta historia de Colombia para que hoy no se asombren de América. Vos fijate. Claro. Que con el América 3 veces finalista de la Copa, no pudo ser campeón. La falta de gol. 4 en total. Sí. Ayer un equipo colombiano, a falta de un gol, no clasificó, ¿verdad? Fue un equipo colombiano. A Junior le faltó un gol para eliminar a River. Sí. Terminaron 0-0. Y Ricardo avala lo que digo. Claro, no por eso. Bola, no. No, estoy poniendo datos estadísticos. No me dan bola. Yo tuve por la edad que tengo de ver al fútbol colombiano en distintas facetas. Y yo conté una de experiencia propia. Y lo que era Colombia. Vos decías, ¿cuántos goles le hacían? Si no te hacen goles los colombianos. Y después cambió. ¿Y hoy cuánto cuesta cada jugador colombiano? No. ¿Cuánto cuesta Cuadrado? En Europa, por todos lados. Sí, hoy valen más de 40 millones. No, ponele. El Cuadrado cuesta más que la selección paraguaya entera. James. Sí, James. Cuadrado, de la Juventus. Sí. Cuesta más que los 11 de Paraguay ahora convocados. No, sin ofender. A mí que no me vean con bola, Hacerle la suma. Cuesta más. Bueno, 2 jugadores colombianos cuestan más que la selección completa de Paraguay. En tasación, digo. Sí. No futbolísticamente. No, en tasación de los colombianos. Terrible, terrible. ¿Cuántos mundiales seguidos después? Una época brillante con Maturana. ¿Verdad? Sí, totalmente. Hasta los zagueros centrales. Hoy están jugando los 2 titulares en Inglaterra, en Everton y Tottenham. Y tienen un costo importantísimo, Mina y Sánchez. Iván Ramiro Córdoba lo dejó en el banco a Gamarra en su momento. Sí, jugando en Italia. Por eso es que ayer el técnico más Tulio Gómez, el principal accionista, habrán dicho, la puta, ¿qué hicimos? Sí. Dominamos todo el partido y se fue a la Sudamericana. Se fue de consuelo a la Sudamericana. Lo tenían a Ramos que perdió el orden no internacional porque se va a la Sudamericana, América de Cali. Y eso que decía ayer Víctor, y es cierto, yo he visto la foto de Gerardo González y de Juan Manuel Bataglia, cuando la camiseta que le regalaron y que estaba en las redes sociales. La puta, la América Falcioni era el arquero. Falcioni. Gareca era el 9. Hicieron lo que quisieron en la época dorada y buena de la América. Así nomás. Tenían todo. Y después descendió. Sí, hace 3 años atrás descendió. Sí, hace poco. Hace 2 temporadas regresó, 2 o 3 temporadas regresó. El doctor Gabriel Ochoa Uribe era el técnico, el doctor Gabriel Ochoa Uribe, fallecido hace poco, en Colombia.
Willington Ortiz era una de sus figuras, ¿no? El viejo Willy. Qué El bien. viejo Willy va después a la América, cuando ya estaba hecho. Jugaba muy bien. Le llamaban el puntero derecho. Sí. Le decían, el apodo de él era el viejo Willy. Así le llamaban. Sí. El viejo Willy. Que fue la gran estrella en el 77. Y se da un hecho muy particular ahí, en el 77 en la eliminatoria, donde Paraguay muestra incapacidad. ¿Vos sabés lo que pasó? No. A la puta. ¿Vos, Luis? No, señor, no sé. Ah, no sabes. ¿Querés saber? Sí, claro que sí. No, pero no te vayas a desmayar de emoción por lo que te pregunto. En 1977 en la eliminatoria. No, ya está, ya pura historia. Contigo, Luis. Cuando compras cables decidí calidad exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial, escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vemaiflores.com. Regala amor, regala Vemaiflores. Vuelven las ofertas exclusivas a Tupi del viernes al lunes. Vas a encontrar lavarropas, secarropas, cafeteras, somiers, edredones y mucho más. Al contado y en cuotas. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota la pagas recién en julio. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe ¿Qué Tupi. pasó con el 12 de octubre? Para más de males. Te voy a decir lo que pasó con el 12 de octubre. A ver si podemos hablar. Se volvieron a hacer el hisopado, porque que nos hicimos una Asunción no llega a tiempo y forma. Ahora se hicieron hisopado en Buenos Aires. Buenos Aires. Ahora es que se puede analizar rápido. Se hicieron recién otra vez el hisopado en la Argentina. El test rápido. Viste que tenés que tener 72 horas. Sí, en las últimas 72 horas. Para que puedas entrar. Sí. Repito, podemos hablar a un jugador, si está Sarabia, si nos atiende. Se volvieron a hacer el hisopado, porque se hicieron en Asunción, no llega a tiempo y forma. ¿Qué quiere decir eso? Los resultados. Y también. los resultados no los van a tener antes del partido. Entiendo que a eso se refiere. O no llega Pe- en tiempo pero y en no, forma, pero o vos se salís- hicieron vos tenés que salir tarde. con negativo. Eso es lo que me llama la atención, porque para viajar tienen que tener todos negativos. Sí, claro. Sí. O venció el resultado. Se volvió a hacer la delegación de River, porque el que se hizo en Asunción no llega en tiempo y forma. De ¿De River. River o 12? 12. Ah, de 12. Ahora se están haciendo que se pueda analizar rápido. Sí, el test rápido. El test rápido. Seguro ya caducó el tiempo del test, por eso tienen temor a que dé positivo. Qué barba. 8 más Pobre. para el 12 de octubre. Se están haciendo ahora. El 12 debe ser el equipo que más test se hizo desde que empezó la pandemia. Totalmente. Y tiene que dar antes de las 8:30, tienen que tener los resultados, porque mientras no tengan el negativo, esos jugadores no van a estar habilitados para disputar el Pero encuentro al esta plan de noche. completo se le hizo. Sí. Señor, finalizaron algunos encuentros en la categoría intermedia. Sí. Triunfo de Ameliano ante Fernando de la Mora 3-1 en el barrio Palomar de visitante. Victoria para Ameliano. Tacuaré le ganó al 2 de mayo. Anda mal el gallo norteño. Tacuaré 1, 2 de mayo 0. Es más, desde la llegada de Carlos Humberto Paredes hay una mejoría en Tacuaré. Está levantando el conjunto de Tacuaré con la llegada de Carlos Humberto Paredes. Paridad en 1 entre Capiatá y Santaní. Y aguardo el final de los otros partidos. Está por terminar, faltan 4 minutos. Trinidense 2, Atirá 1. Trinidense le está ganando 2-1 a Atirá. Faltan 4 minutos y finaliza ese partido. Aguardando igualmente la confirmación del resultado de Rubio Ñu, que está ganando 1-0 a Guaraní de Trinidad. Repito los marcadores finalizados hasta aquí. Ameliano le ganó 3-1 a Fernando de la Mora. Victoria de Tacuaré 1-0 ante el 2 de mayo. Y paridad entre Capiatá y Santaní. Muy bien, a ver si podemos hablar con la gente del 12 de octubre. Hisopado allá. ¿Cómo salieron? No llegó en tiempo y forma, dice. Y eso me resulta Sí, llamativo. pero es que se volvieron a hacer. Sí, por eso. Hay una irregularidad, hay una desfasaje. desprolijidad, y que algo pasó. Porque se están haciendo ya. ¿Y el partido hoy? El partido hoy a las 8:30 de la noche. Para ese horario tiene que tener todo negativo. O si no, no van a pero estar antes habilitados. Tiene que tener Sí, cierto sí. rápido. Ese test rápido ¿en cuánto tiempo? Yo creo que en 2 horas. Máximo 2 a 3 horas, sí, 2-3 horas. El test rápido ahora que se tienen que hacer, se están haciendo los jugadores de plantel completo, toda la delegación del 12.
En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que sostienen a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlas en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si tenés antojo de un almuerzo todos los días de Mima Mama Comedor, las comidas caseras más sabrosas a un excelente precio, incluyendo el delivery. Hacer tu pedido al 0981-376-388. Seguinos en Instagram como Comedor Mamama. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual, hasta el mes de agosto retira tu Mastercard Oro y llévate tu reloj Smart. Obtené tu tarjeta con la mejor tasa del mercado y los mejores descuentos en los mejores comercios. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. En Espino Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, aquí en Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram como Espino Autocentro y @Autocentro_Mariscal. Teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro. Bueno, vamos a ir a la conferencia de Chiqui Enzo Jiménez, porque ustedes no escucharon. O vamos a analizar el partido de Cerro. ¿Qué dejó? Y yo creo que preocupación en el técnico y en el mismo plantel, porque por momentos fue dominado Cerro. Después se analizan las dos formas. Si va a analizar el resultado, bueno, bien, porque Cerro clasificó. Pero si analizás el juego, mal, porque no pesó, no fue contundente, no tuvo el control del partido, se defendió, no está acostumbrado a defenderse, sufrió. No le hicieron el gol porque fueron irresolutos los jugadores del América. Y porque Jan lo evitó. Pero otro equipo como Mineiro, por ejemplo, no te perdona esto. A Cerro le pasó que errores terminaron en gol. El famoso, hay que ganar como sea, puede ser. Te sirve ahora, pero no sabemos mañana. A la larga si va a no. servir. Y el famoso jugaste bien pero perdiste tampoco sirve. Si vos mirás de cualquiera de los lados, yo sé que Arce es de los que quiere jugar bien, siempre. No le gusta mucho ese ganar como sea. Pero, perdón, tiene que ser consciente que tiene poco. Sí, y que necesita reforzarse. Para un recambio no tiene. La dirigencia tiene que ser también consciente de que le deben dar más material. ¿Cuántos se pueden cambiar, Ricardo? Son 5 cambios en octavos de final. Y van a escuchar a Chiqui Arce hablar. ¿Y a quién les va a llevar? ¿Cómo va a ser? Porque tiene que llevar para la clausura y para la copa. Sí. Así es. Sí, es que va a llevar. Sí. Y le tiró mensaje a la dirigencia de Cerro, pero con mucho respeto. Arzamendi ya no es el Arzamendi. No, bajó muchísimo. Aunque el único centro bueno que metió terminó en gol. Pero ayer cuando le hacían el 2 contra 1, incluso pero cuando el 1 contra 1. Lo culpo a Quino también, no bajó nunca Quino. No. Y esa fue una señal para que Arce termine haciendo cambios defensivos en el segundo tiempo, porque rara vez sucede que Cerro termine jugando con 5 en el fondo, y ayer se dio por esa necesidad para evitar sufrir en esos instantes finales. Niño, está el mensaje, el tuit nada más. Hasta más lancé el tuit correspondiente. Final del partido igualmente en Trinidad, Itapúa. Triunfo de Rubio Ñu. Importante triunfo de Rubio Ñu, 1-0 ante Guaraní de Trinidad. Desde la llegada de Héctor Marecos igualmente hay una Ganaron levantada. 3, perdieron 1. Perdieron 1, pero viene muy bien Rubio Ñu dentro de la intermedia. Y ahora finalizó el partido. Trinidense le ganó a Átila 2-1. Bueno, está. Y después hacemos un repaso, niño, con todos los resultados. Sí, señor. ¿Qué tal, doctor Gilberto Martínez? ¿Cómo estás? Muy bien, a las órdenes. Muchísimas gracias por atendernos, delegado del 12, y estar con el plantel de Buenos Aires. ¿Se hicieron el nuevo hisopado al llegar? Al llegar al aeropuerto sí nos hicimos. Eso, tenemos que dar resultados todos negativos. Pero ahora estamos repitiendo el estudio ahora, recién terminamos. Pero se fueron con el negativo, ¿verdad? Nosotros vinimos con un estudio negativo que nos hicimos el día sábado, el hisopado a la mañana. Normalmente esos hisopados, los resultados suelen venir domingo, pero ese día se hizo temprano porque teníamos el partido el domingo a la mañana. Entonces con Cerro se hizo el hisopado el sábado. El resultado llegó a las 6 de la tarde de ese día y ya pasa las 72 horas que exige la Conmebol. Entonces no nos aceptan ese resultado negativo que presentamos. No solo la Conmebol. No solo la Conmebol. La Conmebol, ¿no? No, pero no solamente la Conmebol. Para salir del país tenés que tener un hisopado de 72 horas. Para entrar, la misma. Eso no tuvimos problema para salir. Eso valió la que hicimos el día sábado, ¿verdad?
No tuvimos ningún problema con eso. Salimos con eso hisopado con el código QR que teníamos todo, ¿verdad? Negativo. Llegamos aquí en el aeropuerto, se vuelve a hacer, pero es otra técnica, no es PCR. Entonces la Conmebol no acepta ese estudio. Eso también tenemos todo negativo. Y esos son antígenos los que ellos hacen en el aeropuerto de Buenos Aires. Y en este momento la Conmebol nos dice que no tenemos los estudios correspondientes, los informes, entonces no, si en esas condiciones no se corre partido. Ante esa eventualidad, nosotros contratamos un laboratorio aquí en Buenos Aires, ya practicaron nuevamente los hisopados y nos tienen que entregar resultados esta tarde. Ahí cargamos en el sistema y vamos a estar habilitados para el partido. Todo es cuestión de tiempo ahora. Doctor Gilberto Martínez, son momentos muy difíciles, ¿no? Si esto que ya no sirve, hay que hacerse hisopado de nuevo. Mira, al todo se le pasa esto, es increíble, parece que tenemos alguna maldición que todas las semanas tenemos un problema. Y esto no me esperaba. Hoy esta mañana nos amanecimos, si me hubiesen avisado ayer, que hubiésemos hecho el PCR de ayer, ¿verdad? Y todo es contra el reloj. Y entonces esta mañana nos enteramos, vimos un laboratorio, llegaron la gente del laboratorio al hotel Hilton, recién terminaron todos, se fueron. Y sí, nos prometieron que van a entregar resultados a las 6 de la tarde más o menos, ya hay tiempo, entonces nosotros cargamos eso y estamos en condiciones para jugar el partido. Bueno, doctor Gilberto Martínez, quiere decir que a las 18 el partido, a las 20:30. 20:30. 2 horas y media antes del partido. Hay tiempo, eso se carga rápido en el sistema. Y en este interín nuestros jugadores tienen que recibir su acreditación allá. Nos prometieron la gente de seguridad, la acreditación no van a dar en el estadio, no en el hotel como suele ser, ¿verdad? Porque ya no hay tiempo. En fin, encontramos todas las salidas. Ojalá que se den todas las, así como lo planificamos y estemos en condiciones de jugar el partido. Qué difícil. Realmente estamos muy sorprendidos el día nuevamente por todo esto que nos está pasando. Pero sabrás que es 72 horas y esto hay un desfasaje ahí, que es donde se percataron en la Argentina. Y un gasto. Hay un desfasaje, son 8 horas de diferencia. Sí, y el costo... 80 y ya no nos sirve ese estudio. No sirve. ¿Y el costo, doctor Gilberto Martínez? Y el costo tenemos que asumir nosotros. Aquí estamos asumiendo, vamos a pagar. ¿Cuántas personas? El costo es lo mismo ya siempre y cuando tengamos todo en regla, ¿eh? ¿Cuántas personas se hicieron el hisopado, doctor? ¿Cuántas personas se hicieron? Y la delegación está con 39 personas y lo hicimos todo. 39 personas fueron hisopados esta mañana. Sí, por curiosidad nomás, ¿cuánto alcanza económicamente todo? Y aquí es más barato el estudio, $86 por persona por estudio, que es el precio que le hace este laboratorio a Conmebol, normalmente de los otros eventos. Entonces alcanza $1,404. 1.404 dólares. Bueno, pero asumir nosotros. Está bien, lo importante es que les hagan negativo, la verdad. Esa es la verdad. No, yo creo que sí. Si hicimos negativo allá, antes de salir, negativo aquí en el aeropuerto, no, estamos todos en una burbuja, nadie sale del hotel. No creo que tengamos inconvenientes de ese tipo. En eso estamos seguros de que van a salir negativos, ¿verdad? Y bueno, doctor, lo mejor para ustedes. Está bien, muchísimas gracias, doctor Gilberto Martínez. Fuerza desde aquí, como lo dijiste, argentino diría cosa de mandinga todo lo que está pasando con 12. Así es, Arturo, y estamos expuestos a la crítica, a todo lo que vamos a hacer. El que no tiene problema es que no intenta hacer cosas. Nosotros trabajamos con mucha humildad, hacemos todo lo posible. No tenemos mucha experiencia en este tipo de situaciones. No estamos prácticamente después de 12 años navegando y aparte las exigencias de 12 años atrás no eran las mismas de ahora. Entonces Conmebol tiene otras reglas y tenemos que adecuarnos, tenemos que ayornarnos, como se dice. Y lo estamos haciendo y aprendiendo de paso. Ojalá nos sirva esto para muchos años más. Doctor, que sea con éxito, muy amable. Gracias, doctor. No tiene por qué a la orden, Arturo. Gracias, doctor Gilberto Martínez, delegado del 12, lo que pasó, ¿no? Sí, porque el test se lo hicieron el sábado a la mañana y ahí no encajan las 72 horas requeridas por Conmebol.
Y el test que se hicieron al llegar a Buenos Aires es la prueba rápida que Conmebol no considera para habilitar jugadores. Por eso ahí se le pidió el PCR normal. Y ahora tienen que esperar los resultados que, según les dijo el laboratorio, estarían alrededor de las 6 de la tarde. Cuando salí del país, cuando volvés, así está. Así está. Por el hisopado que te hacen. Y te hace una cosa. Bueno, ahí nomás. Te voy a contar después. Arranca con todo con Kenton. Tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Unite a la mayoría, elegí Kenton Chaco, más respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51 o visitanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites, por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra, escuchaste bien, 80 millones por cada compra, 30.000 guaraníes, y por cada producto en promoción recibís un cupón, y si compras de nuestro e-commerce casagrutter.com.py tenés doble cupón, porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Bueno, ¿qué más Cerro va a pasar? Porque vamos a chiquiarse lo que dice chiquiarse. Tienen para escuchar chiquiarse, ¿verdad? Sí, yo creo ¿Vos que no escuchaste? ¿Vos no escuchaste? No. Está contento por el triunfo, pero Sí. después tiró mensaje ya muy subliminal a la dirigencia del Cerro o para el mismo público. Chiquiarse eso, Jiménez. Bienvenidos a la conferencia de la Conmebol Libertadores con el entrenador del Club Cerro Porteño, el profesor Francisco Arce. Pasamos a las preguntas. ¿Qué conclusiones saca de esta victoria que los lleva a octavos de final ante una América de Cali que nunca dejó de buscar? Primero que estamos muy contentos por la clasificación, porque ese era nuestro objetivo principal. Vamos a tener tiempo para prepararnos, corregir lo que nos hace falta para enfrentar la otra fase de los octavos disputada de una manera totalmente diferente a lo que se juega la fase de grupos. Felicitaciones por la clasificación a octavos. Luego de asegurarla, ¿qué podría decirnos de lo que han planificado o planifican de cara a la segunda parte de la Copa? Específicamente en términos de buscar mantener el elenco y la oportunidad de incorporar gente. Bueno, de incorporar o transferir, yo creo que es una pregunta más dirigencial, dependerá de la dirigencia, de la actualidad económica del club. Nosotros vamos a hacer, evidentemente, juntamente con el departamento de fútbol, una evaluación antes de ir de vacaciones, de cumplir nuestro último partido por el campeonato local, y ahí los jugadores tendrán su tiempo de descanso hasta el 10, que va a ser nuestra representación. Se ganó, se llegó al objetivo, le convenció el rendimiento de su equipo, y para octavos, ¿tiene en mente refuerzos? Sí, nosotros, lo que pasa es que la Copa es así, es complicada, son adversarios muy cualificados, difíciles de enfrentar. Nosotros sabíamos que con la calidad de plantel y de presupuesto que tiene Atlético, teníamos que pelear con América para buscar conseguir clasificar, y fue eso lo que hicimos. Víctor Villalba, Radio Monumental. Atendiendo la responsabilidad que implicaba jugar este partido, ¿cómo vio la tarea de Wilder Viera hoy? Correcta, bastante correcta, por momentos mostró realmente toda la preparación. Él ya hace más de un año que está con el plantel principal. Creo que es un tiempo suficiente, era un tiempo suficiente para poder ponerlo en la cancha en un partido decisivo, y no desentonó, jugó en muy buena forma. Ahora ya clasificados, ¿qué errores debe mejorar y qué virtudes debe mantener Cerro Porteño para hacer frente a los rivales a partir de octavos? Es temprano ahora para hacer esa evaluación, realmente hay tiempo para festejar, para dedicarse a cuestiones positivas. Mañana, pasado o cuando termine el partido del viernes, seguramente ese fin de semana haremos, así como dije en la anterior respuesta, la conversación con el departamento de fútbol, con la dirigencia del club, hacer de ambas partes una evaluación para ver en qué podemos mejorar para entrar con más fuerza todavía para la disputa de la otra fase. ¿Qué resalta del equipo en este partido, cuidando la clasificación que tenían antes de comenzar la jornada, y qué mejorar para el futuro? Sí, rescató la fortaleza, el espíritu, la garra y por momentos el buen juego, enfrentando a un rival con mucha técnica, con una capacidad de pase interior especialmente muy importante. Ya lo habíamos sufrido por momentos y notado en el partido jugado en Bucaramanga, y hoy también teníamos que contrarrestar eso y conseguimos marcar, ganamos. Las veces que pudimos presionamos alto y
y recuperamos arriba, especialmente en el primer tiempo. Después al final ya fue ellos llenando delanteros y nosotros igualando para defensivamente sostener el resultado. Creo que salió todo como esperábamos. ¿Qué fue lo mejor que hizo su equipo esta noche? La concentración para el juego, el haber salido a buscar de entrada, no pensar en esa doble ventaja que teníamos de jugar por los dos resultados, y sí en buscar convertir, que fue lo que hicimos, y por varios momentos defender con mucha eficiencia las llegadas del rival. ¿Por qué le costó sostener a Cerro la dinámica de la primera etapa y la posesión de balón? Porque el rival también juega y estaba jugando por su clasificación. Ernesto Jiménez, Radio 1 de Marzo, Deporte Total. ¿Cómo vio el trabajo de Wilder Viera hoy, que le pidió más, y si este parate va a venir bien para ir recuperando el nivel de algunos jugadores para los octavos de la Libertadores? Sí, como dije, me pareció Wilder un partido correcto. Después se cansó, tuvo unas molestias, golpeó el tobillo, tenía la tarjeta amarilla y pareció que necesitábamos recomponer un poco, darle más gas, digámosle, a ese medio con la presencia de Aldo y de Alan, y fue lo que pasó. Culminamos la conferencia de prensa de la Conmebol Libertadores con el entrenador del Club Cerro Porteño, el profesor Francisco Arce. Muchísimas gracias por su tiempo, profesor. Muy amable. Bienvenidos a la conferencia de prensa de la Conmebol Libertadores con el jugador del Club Cerro Porteño, Enzo Jiménez. Pasamos a las preguntas. ¿El efusivo festejo del gol fue un descargo por el tenso momento que se estaba viviendo? Sí, la verdad que sí. Era un gol que en lo personal yo lo estaba buscando, no se me estaba dando. También porque el gol en ese momento valía la clasificación, y así fue. Se merecía porque era un gol de gran magnitud y valió la clasificación como lo fue. Felicidades por la clasificación. Se sintió la presión por momentos, pero se logró el objetivo. ¿Cuál fue la clave para cuidar la diferencia que certificó la clasificación? El sacrificio de los muchachos creo que fue vital para poder resguardar ese resultado de ese 1-0. Hicimos el gol y nos quedamos un poco, arrancamos presionando de gran manera, después del gol creo que nos quedamos un poco, pero supimos guardar el resultado que ese 1-0 nos ha metido en octavo de final. ¿Cuánto influye en tu rendimiento el despliegue de Beto para permitirte pisar el área rival constantemente? No, Alberto es un gran jugador, es uno de los mejores laterales derechos del fútbol paraguayo. Día a día vamos subiendo nuestro nivel, tratando de llegar a tope en todos los partidos. Esperemos poder descansar ahora en estas vacaciones y poder volver en el clausura y para los octavos de final de gran forma con él y todo el equipo, ¿verdad? ¿Qué se te pasó por la mente cuando marcaste el gol? Primeramente mi familia, que siempre está, mi familia, mi novia, que siempre me apoyan en las buenas, en las malas, y déjame dedicarle ese gol a ellos, a mi mamá, a mi papá, hermanos y a mi novia. ¿Cuánto vale para vos este gol para ir ganando nuevamente confianza, y por qué costó bastante cerrar el partido? La verdad que estuvimos bien parados, tampoco tuvieron jugadas muy claras de gol ellos, estuvimos bien parados y la verdad que fue meritorio 1-0, que hoy día nos deja en octavo de final, como ya te había dicho. Víctor Villalba, Radio Monumental. ¿Cuál fue la virtud principal que tuvo el equipo? ¿En qué considerás que fueron superiores? En la personalidad, entramos a buscar el partido desde que arrancó, presionamos en los primeros 15 minutos, hicimos el gol y ahí nos quedamos un poquito, como ya te dije, pero al hacer el gol estuvimos tranquilos, bien parados, como te dije, no pudieron tampoco generar jugadas muy claras de gol. Y gracias a eso pudimos estar bien parados. Muchísimas gracias por su tiempo, Enzo. Dale, muchas gracias. Pelota de Cemendi, mandó centro, tiró bien. Enzo Jiménez en devolución, va a venir el disparo, tiró. ¡Gol, gol, 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 gol! Enzo, él comenzó la acción, a él le devolvieron el balón, pelota en el aire, Enzo tocó, jugó a Morales, es tuya, le dijo, a Enzo y le pegó por bajo y otro
Señoras, señores, de entrada nomás, muy buena maniobra. Enzo Morales, entra el fondo, poste derecho y Cerro gana 1-0. Cerro gana 1-0, lo hizo Enzo. Y el fútbol tiene estas cosas. Alzamendia, que no podía meter bien un centro, esta vez en el primero no se equivocó. Bajó Jiménez, apareció Morales para la pared y Jiménez de vuelta para rematar cruzado al palo más lejano del arquero y rápidamente en el partido darle el primero a Cerro. Momento del gol. A los 4 minutos, primera etapa. Era un gol que en lo personal yo lo estaba buscando, no se me estaba dando, también porque el gol en ese momento valía la clasificación y así fue, se merecía porque era un gol de gran magnitud y valió la clasificación como lo fue. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. ¿Qué tal, doctor Vitore? ¿Cómo te va? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Oscar Tacuara Caruso va a ser convocado a la selección, doctor. No sé, ahora con este problema del COVID, creo que está en los planes, pero no tenemos nosotros ninguna todavía comunicación oficial. No, pero ¿estaba en los planes o sigue estando? No sé, no, la verdad que no sé. No, tampoco quiero comprometerte a nada, doctor, te lo digo bien. No, Con mucha franqueza. extraoficialmente, te lo digo, extraoficialmente, a mí me habían comentado de que estaba en el interés de Berizzo convocarlo, pero justo después surgió este problema de su COVID, que yo no sé cómo, él está todavía en plena etapa de reposo, de cuarentena, ¿no? No sé cómo eso afectará, pero era un trascendido nada más. Oficialmente no hay nada, no tenemos todavía nosotros ningún pedido de jugadores. No sé cuándo lo harán, pero no lo tenemos todavía oficialmente. Y va a ser dentro de pocas horas porque ya jugaron, Olimpia juega hoy, 12 de River y después ya viene la convocatoria del plano local. Pero a vos te dijeron que era probable lo de Tacuara, pero justo le aparece el COVID. Así mismo, pero fue un comentario ahí de Pastillo, era oficial. Bueno, contanos la victoria ante Palestino, la noche, el fútbol, el retorno, contanos. Bien, un partido difícil, complicado, se nos complicó más aún con después del gol de Palestino que vino al filo del término del primer tiempo, pero sé que la vuelta es un partido difícil, pero bien, el segundo tiempo se llegó, se pudo haber inclusive aumentado, pero bueno, demostró y chicos que están creciendo mucho, casi Martínez, que se puso el equipo al hombro, que salió de su juventud, Enciso también, chicos que son de la cantera y van creciendo al lado de estos grandes jugadores que están con ellos. Y eso es mucha variación en el plantel y el técnico maneja bien eso y lo recibe. Vos sabés, sale doctor entrecortado hoy, si no seguimos mucho la charla. Ahí se cortó. Tengo la información. América de México sondeó por Iván Franco. Y creo que es un momento bueno también para el chico. Sí, sí. Para sacarlo, ¿sí? ¿Sí? Ya no recuperó el nivel que tenía en Libertad. No es el mismo de hace un par de años pero cuando estalló. Le puede hacer bien un cambio de aire. Recuperar el multivitamínico energizante con ginseng que mejora el rendimiento físico, combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy, Recuperal, de venta libre en farmacias calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. Asismed presenta sus nuevos planes exclusivos estándar VIP y superior. Te garantizan más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien.
El partido de la vida se juega o se juega. Salís vos, solo sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos. No hay suplentes con Rexona. Tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueva. Rexona te protege. Hace como Alexia y cuida la ropa del equipo completo con el lavarropas Tokio Cecilia de 6, 8 y 10 kilogramos. Que cuenta con función especial para ropas de bebés Tokio con el pacto de confianza NGO. ¿Cómo te va, Julio? ¿Cómo no? Yo todo bien. Contanos, Julio Enciso, muy buen jugador. Jovencito, ya hiciste gol en Copa a los 14 o 15 años. ¿Cuántos años tenías vos? 16. 16 cuando ¿Cuando hiciste hice el gol? ¿A Wisterman creo que lo hiciste? Sí, no, 16. Y bueno, son mitad ahí. ¿Vos qué edad tenés, Julio? 17 no. Una criatura, cero. La verdad, con tanta estrella, con tantos jugadores de experiencia adentro, podés ir aprendiendo mucho, Julio. Sí, estoy muy feliz también teniendo a Ropo por Tacuara, eso es muy importante para mí, me ayuda mucho. Y vos le mirás con admiración. Sí, claro, como un padre más para mí. ¿Tacuara? Sí, así mismo. Y ayer, y bueno, y hay otros jugadores de vasta experiencia y otros jóvenes que están surgiendo en Libertad. Bien, hablamos, ayer te mandaste una jugada, Julio, esa que es como un sombrero y después sobre el travesaño. Gran jugada individual, pero bien convencido de que podías. Sí, la verdad, el profe también me habla mucho para poder hacer mi juego y entré muy convencido, no se dio mi gol, ¿verdad? Pero estaba buscando. ¿Qué es lo que más te pide Daniel Garnero? Y que me suelte, que haga lo que sé hacer yo. Y ayer hiciste eso que vos sabés hacer. Sí, pero todavía me falta mucho por demostrar que yo ya parecido que estoy jugando, estoy aprendiendo mucho más y todavía me falta mucho para demostrar. Pero consciente de esa jugada individual que vos mismo te haces el pase que levantás la pelota y le pegás sobre el travesaño ante la marca de 2 jugadores de Chile. Sí, ya estaba mirando al arco, pero no fue adentro. Pero la próxima ya adentro. Julio, ¿y qué tanto te da el fútbol? Contanos lo tuyo. ¿Qué tanta expectativa de vida futbolística? ¿Te imaginabas que a tan corta edad ya iba a estar en un plantel tan frondoso, de tanta jerarquía como Libertad? No, la verdad que estoy viviendo un sueño. Estaba mirando cuando estaba en la formativa, ya pasa pelota, estaba mirando a grandísimos jugadores y ahora que estoy con ellos en el vestuario, eso es un sueño. Siempre le digo a todo y se ríe. Era un sueño lo que estoy viviendo. Sí, como un sueño, y es un sueño hecho realidad. Esa es la situación que atraviesa con vos. En esto de que no te marees, Julio, disculpame que te lo diga desde afuera, te ruego tomarlo bien. Te va a llegar la fama, Julio Enciso, y hay que saber vivir ese momento, Julio. Sí, así mismo, Tacuara me habla mucho de eso y voy conviviendo con eso, ¿verdad? Me dice que me van a llegar así, que oferta y me van a decir cosas, que soy ídolo y demás cosas, y él me dice que yo tengo que jugar, tengo que divertirme como siempre hago, y la verdad eso me ayuda mucho y siempre le voy a agradecer a él por ayudarme a crecer día a día, ¿verdad? Es un reconocimiento especial que le está haciendo a Tacuara Cardoso. La idea del acercamiento a Tacuara, ¿surge de Tacuara o surgió de vos este tipo de confianza en la charla, de sugerencia que te brinda Oscar Tacuara? Y la verdad yo me estaba acercando a él también me abrió las puertas de su casa, ¿verdad? Para que me hable y la verdad un tipo extraordinario, como un padre más para mí, siempre veía a él y siempre le agradezco toda mi vida. ¿Cómo llegaste a Libertad, Julio, vos? ¿Quién te trajo? Roberto Paredes se hizo una prueba en Caguazú y ahí me vieron. Ah, ese es el famoso, los ojeadores, consultar. ¿Él personalmente te vio o te recomendaron y él se acercó a vos? No, él personalmente me vio, se hizo una prueba de la categoría 2003 y yo era 2004, entonces me fui a probar y me anotaron ahí. ¿Y vos tenía 12 años. 12 años. ¿Y vos te desenvolvías así con tanta libertad como ahora, que es lo que te dice Garnero? No vayas a dejar tu impronta, lo que sos vos en la creatividad del fútbol. Él quiere mantenerte así. Sí, así mismo. Yo siempre veo videos así de jugadores de alto nivel, ¿verdad? Haciendo fantasía y eso, y yo me animo a hacer esas cosas y me falta mucho por hacer, por eso te digo, y ojalá Dios quiera que me salga bien, ¿verdad?
Pero para hacer lo que vas a hacer, tenés que tener riqueza técnica y tenés que tener buen dominio del balón. ¿Vos tuviste desde chico Sí. eso? Sí, entrenaba, jugaba de salón y eso me facilitaba mucho. Y por eso digo, se te nota que tenés dominio de balón y eso enriquece mucho. Julio, ¿y con quién estás viviendo ahora? Estoy viendo de mis padres. ¿Con tu papá? ¿Con tu mamá? Sí, con mi papá y mi mamá. ¿Y sos mimado? ¿Te hablan mucho o sos de hablar mucho? Sí, me hablan mucho, mi papá, eso, son muy celosos de mí, no quiere que me junte así con nadie, ¿no? Y bueno, lo que te dice, la mejor sugerencia para vos de tus padres, ¿no? La verdad. Sí. Y bueno, Julio, los compañeros te van a hacer, yo te hago más bien la parte personal de las preguntas, la riqueza técnica de Garnero, salí un tanto del partido, solo la jugada individual y las perspectivas que te da la vida. ¿Y quién te representa, Julio? A mí me representa Pedro Aldave. Pedro Aldave, Pedrito Aldave. Sí. ¿Charlá, habla con él o no? Sí, hablo algunas veces, no, casi no está luego. ¿Cómo? Casi no está luego. Y bueno, dice fútbol a lo grande Roberto Paredes, el 22 de marzo del año 2019, nos manda nuestro colega César Orrego y dice así lo tuyo, espera un ratito. Dice Roberto Paredes, desde los 11 años le seguimos al chico Julio Enciso. Hace poco participamos de un torneo internacional en Córdoba y salió la figura. Hace poco cumplió 15 años. Esto fue en el 2019, Julio. Sí, en hace 14, cuando nos fuimos en Córdoba. Y bueno, mira todo, gracias César Orrego también que nos hace recordar lo que dijo. Bueno, compañero, está el caso de Tacuara Cardoso. Sí. Lo cuida, que lo Sí, cuida. lo que cuida. Él y otro que lo cuida mucho es Aquino. Sergio Aquino, en su momento lo cuidaba mucho. Y bueno, vamos a ir cerrando, tenemos también, Julio, queríamos saber cosas tuyas, así que un saludo al aire, Julio, y que sea con éxito. Promesa, bueno, una realidad, esa es lo tuyo. Gracias, Julio, muy amable. Te voy a decir, Julito, gracias, Julito. Muchísimas gracias y le mando un saludo y muchas bendiciones. Gracias, Julio Enciso. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo te va? Juan José. Hola Arturo, un abrazo grande, buenas tardes. Buenas tardes igualmente. ¿Cómo andás, Juan José? Contanos de tu vida, cómo está la clasificación de Cerro. Contanos, antes fue el famoso enojo que ya pasó o todavía está permanece en vos. No, yo enojado no, Arturo, estoy muy satisfecho. Hay que entender de que cuando un club maneja una plantilla importante, siempre pueden haber diferencias, y la situación actual siempre, como para todos los clubes del mundo, no solo de Paraguay, es difícil, nosotros no somos la excepción. Él hizo por la clasificación, una clasificación que se hizo esperar un poco menos de una semana. Sabíamos que cuando el sorteo de la Copa, nuestro grupo no era un grupo fácil, más bien era equilibrado, y que todos los equipos peleaban de igual a igual. 3 triunfos, 1 empate para quedar segundo en el grupo, marcan un buen promedio. Entiendo que por lo hecho, por lo realizado en este grupo, es el lugar que nos corresponde merecidamente. No podíamos apostar a ser primeros porque sencillamente tuvimos un equipo superior a todos, como el Atlético Mineiro. Y hay que entender que son equipos que manejan presupuestos enormes y una plantilla colosal. Entonces, creemos que estamos en el lugar donde nos corresponde. El equipo respondió bien, es una muy buena clasificación, hay un buen tiempo para mejorar lo que falta, para seguir trabajando, y ya todo previsto, pretemporada, en la nueva olla, en la ollita, el descanso del plantel, todo está previsto, Arturo. Es más, nosotros todavía tenemos salarios un poco atrasados, tenemos marzo y abril, pero bueno, fuera de todo. Los compromisos siguen, la lucha sigue, va a ser un año muy difícil, y el fútbol está vigente, estamos, vamos a decir, en un momento aceptable,
¿verdad? No digo que sea brillante, pero es un buen momento que hay que apreciar y hay que seguir apostando a lo mejor. Déjame preguntarte, Juan José, porque estas preguntas tienen aclaratoria también para nosotros, para el público de Cerro, para la visión deportiva. ¿La política de Cerro es la misma anterior de tener una separación con la APF o un acercamiento de partes en charlas, en diálogo con la APF, o quedó como estaba? No, después del último inconveniente y las quejas repetidas, y lo dejamos en stand-by de momento. Como ahora concluido el campeonato, vamos a analizar todo lo referente a APF. Luego de que el apoyo de Cerro fue siempre incondicional, Cerro siempre apostó a la credibilidad de la APF y su dirigencia, y bueno, sin embargo, muchos factores internos creaban muchas dudas en el seno de la comisión directiva y del pueblo cerrita. Así que ahora concluido el campeonato, por decirlo así, a pesar de la fecha que se completa el fin de semana, tendremos el tiempo suficiente para plantear lo futbolístico, lo político, lo económico y todo lo que hace al día a día en nuestro querido club. Juan José, ¿cómo está? Le saluda a Ricardo. Ricardo, ¿cómo está? Un abrazo. Bien, bien. Cuando termina el partido ayer y Francisco Arce da la conferencia de prensa, habla de que le falta al plantel, haciendo mención a jugadores, y también hay ofertas recientes por jugadores de Cerro. ¿Cómo analiza la directiva esto, Juan José? ¿Vender y traer? ¿No vender? Cerro tiene como prioridad la Copa Libertadores, el Clausura, no quiere debilitarse. ¿Cómo están planteando? Bueno, Cerro Porteño, la última vez que vendió un jugador hace 3 años, algo absolutamente ilógico, ¿verdad? Lo vendió a Juan Escobar. 3 años se ha cumplido eso. ¿Cómo un club podría sobrevivir 3 años sin vender un jugador y con casi 2 años de pandemia? Es algo que no entra en ninguna cabeza. Por eso la situación en la que vivimos es una situación apalancada por la dirigencia económicamente y no hay forma de que sea diferente. Sí, el pacto con el cuerpo técnico liderado por el propio Chiqui Arce, junto con el departamento de fútbol, el pacto se refería a no vender un solo jugador, porque sí tuvimos ofertas. Luego del campeonato logrado, de la apertura 2020, nosotros nos reunimos y coordinamos de que todo lo que teníamos eran fundamentales para seguir con un equipo competitivo. Y bueno, por eso es que Cerro, podemos decir que está con lo justo, tiene un gran plantel. ¿Y por qué tiene un gran plantel? Porque sin embargo, con los rendimientos y altibajos de muchos jugadores, con el COVID y con todo lo que vimos, el equipo respondió, siempre mantuvo un nivel aceptable, ¿verdad? Y también demuestra que esta pandemia, que es tan grave, ¿verdad?, en la salud de la población, también afecta al fútbol, porque tenemos jugadores jóvenes que no tienen ritmo de competencia. El Cerro Porteño, presentado por Chiqui para los últimos partidos del campeonato, es un equipo sin un ritmo de competencia a nivel local. Hoy ya no hay reservas, hoy ya no hay formativas, que nada de eso que es fundamental para el ritmo que tiene que tener un jugador, eso no existe. Entonces, jugadores jóvenes, promesas, que no llegan al nivel deseable por la situación. Entonces tenemos un problema a nivel nacional en lo que se refiere al fútbol, así que nuestra política va a seguir manteniendo un equipo, un buen equipo. Veremos cómo sigue la economía. Tenemos un tiempo considerable, nosotros ya estamos con la semilla para la olla, la ollita, vamos a poner en condiciones el campo, vamos a hacer algunas modificaciones de logística interna, pero todo está planificado. Lo económico va a depender de muchos factores. Por de pronto la situación es caótica y
en nombre de todo el pueblo paraguayo. Juan José. No milagro. Juan José. Milagro. Escucho. Sí, cuando aparecen ofertas y no son precisamente de los representantes de los jugadores, o no es de club a club, y cuando hay empresarios que manejan a jugadores de Cerro y se habla de una suma exorbitante de chicos jóvenes, ¿cómo toma el club eso? Llaman al representante, le piden que sean cautos, que no confundan, que no mareen al jugador. La suma exorbitante ya no existen. Por ejemplo, yo no sé cuál es una suma exorbitante que se maneja, porque que sea exorbitante y que llegue al club una cosa, otra cosa es una versión. A eso me refiero. No, y las versiones que son irresponsables, que no llegan al club, es como que no existen. Nosotros tenemos que vivir la realidad, ¿verdad? Entonces, si hay un interés real, siempre habrá un acercamiento de algún club, del representante del mismo club, como fue siempre, ¿verdad? Entonces, en época de pandemia las ofertas nunca fueron muy importantes. Estoy hablando del mundo entero, no estoy hablando de Paraguay, ¿verdad? Pero sí, decirte que estamos tranquilos nosotros, por lo menos 3 o 4 jugadores dejamos de vender entre el clausura 2020 y la apertura 2021. 3 o 4 jugadores hemos decidido no vender para mantener el potencial del equipo, que por momentos tiene un fútbol exquisito y por momentos tiene bajo rendimiento en algunas líneas. Entonces, hay muchos factores, como dije, pero Cerro tiene un equipo, para mí, lo mejor del campeonato, y fuera de perjuicio que sufrió a lo largo de este campeonato, estamos seguros que somos los mejores, respetando también la jerarquía de otros equipos. Pero hemos hecho muy bien nuestro trabajo, el departamento de fútbol, y bueno, estamos en buen camino. Juan José, cuando te referís a la situación caótica económica del fútbol paraguayo, y yo creo que tu relación con Chiqui lleva de años, él te puede decir a vos, Juan José, necesitamos acá, o es consciente de esto que estás diciendo vos para que esta pregunta no sea válida. Digo, no sea considerada, perdón. No, en realidad cuando él habla, le habla al departamento de fútbol, ¿verdad? El departamento de fútbol que finalmente llega a mí como responsable financiero del club con un equipo financiero que hasta las luces nos dice que no se puede hacer más inversiones sin dinero, sin ingresos, en pandemia y con la situación que vivimos, es un imposible. Aún así, lo que pide el profe no es mucho, es muy coherente con relación a lo que él necesita o solicita, y tratamos de satisfacer, ¿verdad? Así que creo que hemos formado un equipo muy equilibrado en ese orden, desde la comisión directiva para abajo, y esa coordinación se nota porque de lo que podemos contratar siempre estamos, son jugadores que rinden en Cerro, ¿verdad? Hay algunos que necesitan un campeonato, como el caso de Vareiro, que creemos que en la clausura va a tener un rendimiento más alto y tal vez más oportunidad. Hay jugadores que rinden siempre después de un campeonato. Hay otros que se acoplan más rápido y empiezan a rendir. Y bueno, Cerro tiene más de lo primero, ¿verdad? Además de los jugadores que, como dije, la gran mayoría de ellos han logrado un rendimiento importante, ¿verdad? Y que eso es muy importante porque finalmente son pedidos al técnico que resultan muy positivos en su rendimiento para el club. Insisto con mi pregunta, Juan José, y tomarlo bien, con relación a un plantel corto de Cerros, viviendo su realidad, que eso se manejó antes. ¿El departamento de fútbol te hizo saber algún pedido de Chiqui o no? Sí, hay un pedido. Hay un pedido, pero esto recién ahora vamos a empezar a manejar. Por eso digo, es tiempo de descanso para el plantel y de trabajo para la dirigencia como cosa técnico, porque mientras ponemos en condiciones todo lo que tenemos logística, al mismo tiempo tenemos que
seguir trabajando y escuchar lo que pretende el cuerpo técnico y lo que nosotros podemos lo que podemos dar dentro de del aspecto económico. Todo vamos a manejar, Arturo, Ricardo y no sé quién más que está con ustedes en este tiempo que tenemos de receso. Mientras se juega la Copa América, nosotros vamos a estar trabajando, viendo qué falta, porque no sobra nada. Evidentemente estamos con un plantel muy justo, pero un plantel muy complementado al mismo tiempo. Estamos con Víctor Villalba, con el niño Jorge Pancho, agradeciendo al doctor Juan José Zapac su charla con nosotros. Sí. Doctor, ¿cómo le va? Le saluda Francisco López. Con relación a propuestas que vienen desde afuera, en este momento, ¿hay propuestas por jugadores en concreto, defensivas? Ya manifestó que no quieren desprenderse de nadie, pero ¿existen? Sí, claro que sí, por supuesto. Siempre torneo, llamada y todo, pero nosotros hemos cobrado algo con el técnico y no vamos a salir de la palabra empeñada que ya hemos demostrado que la hemos cumplido. A pesar de la situación, la hemos cumplido 100%. Entonces ahora, primero vamos a definir con el departamento de fútbol, que le cabeza el doctor Ariel Martínez y sus colaboradores, y después vamos a mirar qué ofertas hay y si corresponden o no y si satisfacen o no. Esto está recién por comenzar, ¿verdad? Termina el campeonato, la semana que viene vamos a reunirnos y nada más. Hoy disfrutamos de esta clasificación, vamos a estar atentos al sorteo del 2 de junio, en la fase octavos que nos toca, y bueno, todo tiene que ver también con eso. No creo que ya que en octavo de Copa Libertadores tengamos rivales fáciles ni mucho menos. Hoy no existe nada fácil. Entonces también tiene mucho que ver con mantener un plantel lo mejor posible, ¿verdad? Y bueno, lo analizaremos internamente y luego estaremos conversando. Doctor, otro tema que tocaba recién en la entrevista y que considero importante dejarlo en claro, el tema de las deudas en los salarios del plantel profesional. Decía marzo y abril. Eso quiere decir que pagaron en los días anteriores, febrero, porque la semana pasada hubo un problema con ese tema, los jugadores no quisieron concentrar porque se le debía incluso el mes de febrero. Eso ya se cumplió y a partir de ahora, ¿para cuándo es la siguiente promesa de pago, por así decirlo? Para que tenga tranquilidad también el plantel en ese sentido, ¿no? La promesa de pago, no, hoy no. Hoy estamos planificando primero los números. El club hace tiempo no tiene dinero. Entonces nosotros vamos a ver una fecha tentativa, eso ya no es problema. Tuvimos una reunión muy importante la semana pasada, hemos hablado de todo. Y bueno, cuando eso me encontraba ausente del país, por eso estuve muy molesto en su momento, pero hay que entender, son muchos jugadores, no siempre vamos a coincidir, y nada más. Hoy disfrutamos una clasificación meritoria y también consideramos que 2 meses de salario es nada con relación a la situación que vive el club, ¿verdad? Aún así hay que tener respuesta y bueno, vamos a ir buscando esa respuesta, pero la relación está muy buena, ¿verdad? Si alguna diferencia hubo, pues hay que respetar la diferencia y hay que arreglarla y nada más, pero estamos muy bien. Con esta clasificación mejor aún, porque esta clasificación también tiene un premio más que considerable, ¿verdad? Entonces, todo está bien, vamos adelante, lo que falta vamos a completar y lo que no coincidimos vamos a coincidir respetando los puntos de vista. Entonces quiere decir que hay acuerdo, ese ya no representaría un problema a corto plazo, el tema de, por ejemplo, negarse a concentrar y todo lo demás. Los jugadores ya quedaron convencidos y ustedes también de la postura de los propios futbolistas. Y siempre hay que ceder un poco en cualquier negociación, pero hay que tratar de comprender. Aún así, seguramente la directiva va a determinar la situación, porque tenemos que sesionar después de todo esto. Así que no tengo todas las respuestas, pero sí sé que el momento es bueno, el plantel es bueno,
que estamos conformes con el cuerpo técnico y que el trabajo de dirigencia es fenomenal. Fenomenal se llama esto, porque sostener un club como Cerro, de la forma que estamos haciendo, yo no creo que haya dirigentes capaz de hacerlo. Salvo que se maneje con dinero fácil que Cerro Porteño no tiene. Entonces las gestiones son enormes y los resultados son buenos. Seguiremos trabajando para que eso se mantenga y si pueden mejorar, que mejore. Pero es un trabajo en equipo de mucha gente que se basa en la dirigencia, en el cuerpo técnico y en el plantel, en ese orden. Finalmente, Juan José Jan, muy buen arquero brasileño. Es un arquerazo. Y tuvimos 10 días para traerlo, ni eso. Una semana para traerlo, Arturo. Habían 2 jugadores, 2 arqueros que estaban evaluados por el propio Chiqui Arce, y bueno, uno que pudimos hacerlo, y un tremendo arquero, con el respeto de todos los porteros de Cerro, demuestra una personalidad muy importante. Creo que tenemos un plantel de arqueros muy bueno, que no tengo duda de que a algunos les faltan más oportunidades, pero tenemos un portero de primer nivel que está jugando hoy, y todo lo que lo hacen de la mejor manera, ¿verdad? Con una acertada, estamos contentos de tenerlo y de poder encarar octavo final con un portero de esta jerarquía. Sí, señor, compartimos acá en la mesa. Muy buen arquero, Jan. La incorporación de Cerro que hicieron a la apurada y no se equivocaron, doctor. Pero fue pedido del técnico, eso hay que recalcar. Por eso te digo, Arturo, el profe te pide lo que necesita y lo que necesita rinde. Entonces, ese es el camino. Nadie recomienda un jugador si no pasa o uno que pide el técnico. Eso no existe. Generalmente el pedido viene del técnico. Es muy respetable y creo que es lo mejor que estamos haciendo. Juan José, un saludo al aire, muchísimas gracias por tu tiempo y disculpanos si la charla fue bastante extensa, pero valió la pena, hace bastante tiempo que no hablamos. Chao, Juan José. Gracias, Arturo, siempre vale la pena conversar. Un abrazo enorme. Gracias, Juan José Zapag, vicepresidente de eso. Pelota de Semendi, mandó centro, tiró bien. Enzo Jiménez en devolución, va a venir el disparo, tiró. ¡Gol, gol, 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 gol! Lo hizo Enzo, él comenzó la acción. A él le devolvieron el balón, pelota de aire. Enzo tocó, jugó Morales. Es tuya, le dijo a Enzo y le pegó por bajo y al loco. Señoras, señores, de entrada nomás, muy buena maniobra. Enzo Morales, entra el fondo, poste derecho y Cerro gana 1-0. Cerro gana 1-0, lo hizo Enzo. Y el fútbol tiene estas cosas. Alzamendia, que no podía meter bien un centro, esta vez en el primero no se equivocó. Bajó Jiménez, apareció Morales para la pared y Jiménez de vuelta para rematar cruzado al palo más lejano del arquero, y rápidamente en el partido agarró el primero a Cerro. Momento del gol. A los 4 minutos, primera etapa. La palabra de Juan José Zapag, extensa la nota pero válida, ¿no? Sí, totalmente. totalmente. Claro, no hay dinero en Cerro, la situación económica caótica en el país. ¿No se va a tocar el plantel? Sí, señor, contigo, Luis. Tienes un guía que enviar a recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agentes de Nuestra Señora de la Asunción, Master, Agente Western, unen en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 021-289-1000, Nuestra Señora de la Asunción. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. En un mismo lugar ingresa a personal.com.py/Disney Plus. Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Roque Santa Cruz y Tacuara Caroso, 2 goleadores implacables, prefieren Lactulanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida, semi-esquemada y la Vita Ley descremada en su nuevo envase. Lactulanda, lácteo de los mejores, la salud de cada día.
Farmacias Catedral llega hasta vos. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000. Escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ahorraste un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de Air Split Inverter Speed. A gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña ICA. Regala un cheque de regalo del Shopping Marical porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Puedes adquirirlo del Club M ingresando a shoppingmarical.com.py. Arcoiris presenta su variada línea de té, el té de jengibre, baja la fiebre, combate la gripe y la tos. El té de hinojo es diurético y elimina gases del estómago. Arcoiris con sabor y confianza. Para el BNF la inversión más rentable son los sueños, como los de muchos empresarios que se animaron a más. Y gracias a los créditos para exportadores se pueden exportar sus productos por primera vez. Cuando la prioridad es el país existe fomento. BNF 60 años priorizando tu desarrollo. Frases de colección. Algo por Tacuara, eso es muy importante para mí, me ayuda mucho. Y vos le mirás con admiración. Sí, claro, como un padre más para mí. ¿Tacuara? Sí, así mismo. Frases de colección. Contanos, Julio Enciso, muy buen jugador, jovencito, ya hiciste gol en Copa a los 14 o 15 años. ¿Cuántos años tenías vos? 16. La verdad que estoy viviendo un sueño. Estaba mirando cuando estaba en la formativa, que a pasar pelota, estaba mirando a grandísimos jugadores y ahora que estoy con ellos en el vestuario, eso es un sueño. Siempre le digo a todo y se ríe. Era un sueño lo que estoy viviendo. Frases de colección. Vamos con los resultados de la intermedia con Luis, ¿qué te parece, niño? Así mismo con Luis, 1-1 marcadores, la categoría intermedia, la fecha 9 esta mañana en Pedro Juan Caballero. Igualdad en principio entre 2 de mayo y Tacuaré 0-0. Sobre la hora llegó el gol de Tacuaré, fue triunfo de la visita. Tacuaré ganó 1-0 en Pedro Juan Caballero. Carga un combustible con calidad certificada, cargan barcos y rodados. En la Paraguay Inmobiliaria SEA te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y disposición inmediata. Coordinando excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria SEA. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bacterikill, poderoso desinfectante que además limpia, aromatiza ambiente y superficies, eliminando 99,9% de virus, bacterias y hongos. En sus presentaciones líquido y en aerosol con el sello de calidad base. Con este marcador, Tacuaré trepó a la línea de 17 puntos. Tenía previo al partido igualmente el conjunto de Tacuaré 14 puntos, fue a 17, misma cantidad de puntos que General Caballero. Paridad en 1 entre Capiatá y Santaní. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo ICA. ¿Estás seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas? Confía que con Panal Seguros tu familia queda en las manos correctas con un seguro con respaldo y solvencia. Apoyado por las cooperativas más grandes del país, Panal Seguros, sentí la confianza. San Martín es territorio Erimark, Mariscal López también es territorio Erimark y Avenida Subellana también es territorio Erimark. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Otro triunfo importante fue para el de Ameliano, que ganó 3-1 a Fernando de la Mora. Con esto, Ameliano fue a 17 puntos igualmente, igual a la línea de General Caballero. Hoy salen a la cancha 11 contra la Super. Cada vez que cargas Super a 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93. Juega de local y súmate al equipo. Carga Super a 95 Copetrol. Vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este de San Pedro, para Col 100% cuero, cascos, caretas, protectores, objetivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco y CRL. Con la promo Familia Feliz de Gran Vía. Supermercados Gran Vía te premia con 100 millones de guaraníes y vales de compra. Canjea tu cupón virtual por cada compra de 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por compras de productos señalizados. Busca las bases y condiciones en granviaelite.com.py. Otro que sacó un gran triunfo es Rubio Ñu, de visitante en Itapúa, Guaraní de Trinidad. Triunfo de Rubio Ñu, 1-0. Con esto Rubio Ñu trepa a 17 puntos igualmente. Ganó sus últimos 3 partidos el cuadro ñuense dirigido por Héctor Malecos. Gerard, uno antes y otro después, y chao, resaca. Con Electroban Electrolux te renovamos los electrodomésticos de tu casa. Por compras de productos Electrolux generas cupones electrónicos para participar. Ingresa a electroban.com.py o visítanos en una de nuestras sucursales. Los mejores electrodomésticos están en Electroban. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Otro que logró una importante victoria trinidense, le ganó 2-1 a Tacuaré. 12 puntos tenía en la parte previa trinidense. Ahora con su victoria pasa a la línea de 15, supera a Tirá, que se quedó con 14. 2 triunfos al hilo para trinidense. Y agreguemos esto, niños. Libertad jugará la clausura una buena cantidad de partidos en el Defensor del Chaco. Dentro de 15 días comienzan los trabajos, cambio de empastado y alguna mejora en el Estadio Libertad. Va a pedir jugar Libertad en el Defensor del Chaco.
Mil Empeño, 20 arreglos, cebollas, oro, plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Resfrío, congestión nasal, menta, ungüento, descongestión, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos, menta, ungüento, alivia y mejora. Es un producto de laboratorios Indufar. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, seguridad, servicio, soporte, telefonía IP, SCTV, Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Esta tarde juegan Resistencia y 3 de febrero a las 15 el partido. Dos equipos que están allí arriba en cuanto a la tabla igualmente pueden aprovechar este partido. Resistencia tiene 15 puntos, 3 de febrero 13 unidades. En CNT seguimos con las mejores marcas y los millonarios premios. 2.100 millones en el Poderoso. Un Chevrolet Camaro grandioso y silencioso. 50 premios en efectivo y 2 Suzuki Swift 0 kilómetros. Pero CNT Sheporemoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Fugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mañana atractivo partido. Independiente de Campo Grande puede quedar como único puntero. Va a enfrentar a Fulgencio Yegros mañana a las 10 de la mañana. Independiente de Campo Grande, Fulgencio Yegros, 10 de la mañana. Independiente de la actualidad tiene 16. Puede escalar a la línea de 19 puntos y quedar como único líder. Comisipar te ofrece la mejor tasa para que tengas tu 0 kilómetro, 10,9% y hasta 60 meses de plazo. Para más información, comunicate al 248-8000. Comisipar, tu mejor opción. Aceti Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye, representa Frutos de los Andes. En Ciopar ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia, mesas de ping-pong, futbolitos, salas de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en la autopista Silvio Petrosi, al lado del Club General Díaz. La web ciopar.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. Vamos con todo repaso en cuanto a lo que tiene que ver con la Copa Libertadores. Hoy en el horario de las 18, el partido de Olimpia jugando local ante el Deportivo Táchira. Hoy a las 18 en el Manuel Ferreira. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se tiene con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay, Control Feel Mike Field. Pollos Emblecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al pro mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Emblecer de Granjeros Campo 9. Es terrible esto. Murió el chofer de River, argentino, contagiado por COVID-19. Muy fuerte. El conductor del micro millonario estaba internado en un hospital de la localidad bonaerense de Pablo Nogués. Está positivo el hisopado de coronavirus. En tiempos donde coronavirus, terrible, terrible. Varios días de permanecer internado en estado crítico en un hospital bonaerense, luchando contra esta cruenta enfermedad. Finalmente, Gustavo Insúa, el chofer de la delegación de River, perdió la vida en la jornada de hoy. El chofer del micro que transporta a River se lo llevó el COVID. Libérate de los olores y recreate energía con el Etidol Plus. El ibuprofeno en cápsulas blandas de protección con un plus de cafeína. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted y su familia. Su vida, cuidar y cumplir con otros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000. El Sol Seguros. Con más partidos de la Copa Libertadores de América. Decíamos Olimpia Táchira hoy, mismo horario, definición igualmente del grupo Inter en Porto Alegre ante el Allsway Ready boliviano a las 18. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina de Guillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. La mejor moto del país, llévate hoy mismo la HP 110 Luxury o la HP 110 Maruti, mini cuotas semanales sin entrega inicial. Además te llevas de regalo un electrodoméstico. Comunicate al 0981 48 41 35. Síguenos en Facebook como @leoparpy. Pasión por hacer las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol. Es la gestión por conseguir vacunas para cuidar la gran familia de fútbol de Sudamérica y aumentar la protección a jugadores, técnicos y asistentes. La pasión por hacer las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Más de repaso de partidos dentro de la Copa Libertadores para esta noche a las 20 en la Bombonera. Boca ante el Strongheads de Florentín. Existe un lugar donde su descanso más reparador. Mons Hotel. Reservas al 06-73-21-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Motobici Carlitos, repuestos y accesorios para todas las marcas de motos y bicicletas. Precios especiales para profesionales y mayoristas. Estamos en San Lorenzo, Rodríguez de Francia, 650 Casicula Verán de Cueto. Llámanos al 0972-201-235. Motobici Carlitos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Dentro del mismo grupo entre Boca Juniors y el Strongheads, el que está liderando allí es el Barcelona ante Santos, que tiene igualmente chances de clasificar. Duelo directo a las 20 en Guayaquil.
Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevilla 1751 Casi Covicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Super ofertas en IO. Llévate una parrilla eléctrica Megastar, tan solo 386.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Envío gratis a Asunción y Gran Asunción. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Solicita un préstamo al toque de Visión Banco y cómprate eso que tanto querés y la primera cuota la pagas recién a los 90 días. Comunicate al 414-3030 en Visión Banco. Vos estás primero. Y para hacer el repaso de Copa, hoy a las 10 de la noche estos juegos: Nacional de Uruguay Argentino Junior, Católica, el conjunto chileno ante el Atlético Nacional de Medellín. Así se da la Copa esta noche. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Hay más opciones, mejor atención local totalmente transformado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Seguro que le conviene seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectar, ya frutica la más fresca, combinaciones muy fácil de preparar y rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burguyá. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo. Además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad, llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Bueno, en el grupo A, Palmeiras clasificó, Defensa y Justicia clasificó, Defensa y Justicia no es casualidad. Lo de Palmeiras sabemos, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Así es, entonces, Defensa incluso le ganó a Palmeiras en Brasil la semana pasada. Claro, pero como juegan ahora, mañana se completa, ya están los dos adentro. Sí, ahí falta definir solo Sudamericana, quién es el tercero. Sí, señor, pero están en la Copa Libertadores de América. Pasó a octavos Palmeiras, Defensa y Justicia. Sanitarios y Cerámicas así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Sevillana Pasos del viaducto de General Santos Sanicer, proyectando juntos. En Super Espuma sabemos que una super es sinónimo un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de respetar al rojo. Super Espuma, Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Vivir experiencia en Tiendas Montana, líneas de pintura para todos los bolsillos. Te esperamos en nuestra 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología del color. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. 2 locales, Casa Central de Sevillana Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Bueno, el grupo B juega Olimpia hoy, compañero. Vamos a estar, ¿verdad? Sí. Inter, Táchira. Already Olimpia. Así las cosas. Sí. Si hoy Olimpia no hace los goles, pasa a la Sudamericana, ¿no? Dependiendo del resultado del Always Ready. ¿Con quién? Contra Inter. Inter le debería ganar al Always Ready. Debería. Ese es el grupo B. Olimpia tiene que hacer 4 goles. 4 goles para seguir en Libertadores. Muy bien. Las auténticas toscanas son de pizza para activas y rápidas cocciones, tan riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, confitas y hierbas picante y la tradicional Upisa nutrice sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso. Negocio, infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@info.tapiti.com.py. Tu nuevo espacio te espera el Parque San Francisco Caguazú de la Loteadora Inmobiliaria sobre la ruta número 13, minutos del centro de la ciudad. Zona residencial con luz eléctrica. Para más información, ingresa a nuestras redes como La Loteadora Inmobiliaria o llamanos al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac no remite más en su obra. Ahora habilitas una sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río, Abu, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermino, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. Grupo C, Barcelona, ecuatoriano clasificado. Boca juega hoy con The Strongest en la Bombonera. Sí, gana y clasifica. Que va a ser el segundo, y después hay que ir por el tercero, que sería Santos. Y ojo con Boca 10 Strongest. ¿Por qué? Boca no viene bien y 10 Strongest viene en alza. ¿Cuánto tenés para perder? No por Gustavo Florentino. Pero en la altura. Pero igual. No, este partido se juega en la Bombonera. Viene bien, claro, en la altura donde levantó. Sí, pero Boca. ¿Cuánto tenés para perder? Yo también creo que gana Boca, pero ojo con. Ya está, lo vi contigo. Abre una Amstel, descubrí el sabor refrescante de Ámsterdam. Amstel, cerveza oficial de la Copa Conmebol Libertadores. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos
tiempos, toda una vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. Hace 6 años los premios Fintech Américas han reconocido a los bancos más innovadores del sistema financiero. Este año Bancop ha sido distinguido con el premio en la categoría Innovación Disruptiva en Servicios Financieros. Para Bancop este es un logro que vale oro. Súmate a Bancop, un banco con raíces. ¿Qué peculiaridad tiene el grupo D? ¿Votan otra cosa, niño? Sí, porque me pasaron lo de Ariel Galeano. ¿Qué peculiaridad tiene el grupo D? 10º cambio de entrenador en intermedio. Vamos a repasar después, niño. Ariel Galeano. Grupo D, ¿qué de peculiaridad tiene? Grupo D. Que está todo definido. Fluminense, octavos. River, octavo de Copa Libertadores. Y Junior va clasificado a la Sudamericana. Independiente de Santa Fe, duramente criticado, quedó fuera. Sí. Pero lo que digo, el grupo D está definido. Fluminense, River a la Copa, a la siguiente fase de la Copa Libertadores y Junior a la Sudamericana. La Agrícola Sale Seguros Generales, Seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Yopuy Quitadol. Los mejores tratamientos del país lo puedes conseguir en MC Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Grupo E, por eso le estaba pidiendo a Gerardo esta mañana. También un hecho muy singular. Racing clasificó a siguiente fase en Libertadores. San Pablo clasificó a siguiente fase en Libertadores y Cristal se metió en Sudamericana. Pichunagas prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechucón deliciosamente natural. Ferro Parecea con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Yo ya tengo, tengo el grupo F. Sí, nos quedamos en el anterior. Argentino Junior clasificó octavo. Y ahí está Gabriel Ábalos. Sí. Universidad Católica, Atlético Nacional tiene que definir y Nacional de Uruguay. Sí. Nacional de Uruguay, con todos los inconvenientes que tuvo. Hoy juegan Católica, Atlético Nacional, Nacional de Uruguay, Argentino Junior. Así es. El único clasificado hasta ahora a siguiente fase es Argentino Junior. Ahí está para cualquiera, en Totalmente los otros 3. Pudo haber sido grupo de Guaraní o de Libertad. Grupo C, Ricardo, clasificado a octavo tiene Flamengo, Vélez, los dos a la siguiente fase de la Libertadores. Sí. Y ahora pelea por la Sudamericana, la Liga de Quito, Unión La Calera de Chile, pelean por la Sudamericana. Mega descuentos en Punto Farma. Este viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 360 puntos en todo el país o realizar tus compras de la web, la app o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias, giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR. Directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Grupo H. Clasificó octavos Mineiro, sí. Cerro Porteño, sí. Y América de Cali a la Sudamericana. Así es. El que se fue La Guaira. En instantes los clasificados a octavos de Libertadores y Sudamericana. Entra a la cancha la nueva cheddarbón de mostaza con delicioso bacon, crujiente bañado queso cheddar. Hace tu pedido a través del link app.mostaza.org. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargada con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Clasificado octavo en Copa Libertadores, Mineiro, Palmeiras, Racing, Argentino Junior, Fluminense, San Pablo, Cerro, River. Defensa y Justicia, Vélez, Flamengo y Barcelona de Ecuador. En instante clasificados octavos en Sudamericana. Guapo Agricultura es la bota ideal para todas las jornadas. Guapo con garantía de seguridad, confort, estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Apostá.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vemaiflores.com. Regala amor, regala Vemaiflores. Vamos a la Sudamericana, clasificado a la Sudamericana Gremio, al nuevo grupo H. ¿Así está bien? Sí, sí.
La mejor campaña hasta ahora, 15 puntos. Libertad ganó el grupo F. Bragantino. Ayer fue locura, estaba viendo partido yo la noche. Y fue increíble la combinación porque Emelec perdió Sí, 4-1 y así. Bragantino ganó 2-1. Así mismo, estaba viendo. Ganó grupo G. Junior llega como tercero a la Copa Libertadores, Cristal llega tercero a Libertadores y América de Cali llega como tercero de la Copa Libertadores. Vuelven las ofertas exclusivas a Tupi. Del viernes al lunes vas a encontrar lavarropas, secarropas, cafeteras, somier de edredones y mucho más. Al contado y en cuotas. Si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota la pagas recién en julio. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se tienen a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si tenés antojos de un almuerzo todos los días, de Mima Mama Comedor, las comidas caseras más sabrosas a un excelente precio, incluyendo el delivery. Haz tu pedido al 0981-376-388. Seguinos en Instagram como Comedor Mamama. ¿Qué peculiaridad se dio con Olimpia logró el 79 de la Copa, Pancho? No sé, señor. Jugó contra los bolivianos. A la puta. Perdió un solo partido. Salió, no tiene nada que ver. Rompió ¿Qué algo. de a la puta? No, pero ¿qué? ¿Rompió Ah, algo? la No me puta, digas. qué Puede romper un chuma, vaso, puede socia. romper un plato. ¿Qué Pero Arturo, chuma? sí, pero si no sabes eso, anda a vender diario. ¿Cómo? Si no sabes eso, anda a vender ¿A qué diario. decís eso? ¿Y cómo no vas a ver? Vos agarrate, Víctor. Sí, enseguida, pero con tu pista fue mucho más fácil. Pero, Sí, sí, pero pero- espera, ¿qué peculiaridad tuvo ¿Qué la Copa peculiaridad América, con la Copa Libertadores? Libertadores que Olimpia haya Que ganado? Olimpia haya ganado, dijo. ¿Por qué ganó Olimpia? ¿Qué Respetalen hizo? a tu compañero. No, Este te pero- hace sombra, hoy te pones celoso. ¡Sombra! No, espera, En la noche. no, no, ¿Eh? voy a entrar ahí. Sombra en la noche. ¿Qué es lo que por qué te burlas? No, sombra en la noche, el programa. Y vos te quedás ahí. No, ¿sabe qué? Es que es muy amplia la pregunta. Ocurre que vos sos muy joven nomás, Pancho. También. Y, Estamos todavía en la etapa 38. de aprendizaje. En su Facebook tiene 20, pero en la vida real tiene 38. No, estamos... Ocurre que... Espera, Pancho. Su Facebook. Hay cosas que la audiencia, que el periodismo... No quiero entrar en esa porque así que... No voy a entrar en eso. A la audiencia no le voy a decir. No voy a entrar en el tema... Sí, para no... Generacional. No. Ocurre que cuando yo pregunté lo que Olimpia marcó, fue algo histórico. No solo que Olimpia haya ganado la Copa Libertadores en el 79 como primer equipo paraguayo de haber ganado la Copa. No. Le digo a la gente joven que rompió la hegemonía de los campeones de la época. Sí, de los Entonces, fuertes. cuando Olimpia gana la Copa en el 79, rompe la hegemonía uruguaya, brasileña y argentina. No habían ganado otros equipos la Copa Libertadores de América. Por ejemplo, Boca venía del bicampeonato 77 y 78. Si ganaba, era tricampeón de la Copa. Pero eso vos tenés que hacer el retrovisor. Claro. Y fíjate que no había ganado otro equipo que no fuese argentino, brasileño o uruguayo. Y Olimpia rompió la hegemonía de los tres. Fuerte. ¿Eh? Muy fuerte. Entonces eso tuvo una repercusión. ¿Qué edad tenía en el 79 vos? Menos 13. ¿Eh? Menos 13. No, parece que no entendí. ¿Qué edad tenía Víctor Villalba en el 79? Menos 13. Qué joven. ¿Eh? Qué joven es. Entonces esa no, eso sí. Hoy nosotros vemos, si eso fuese hoy, porque eran otro mundo, otra historia, no se manejaban estos que se manejan las No, redes no con había. todos los datos, era todo distinto. Entonces eso quedó impregnado en el continente. Hay un equipo paraguayo que rompió, y ese fue Olimpia. Y los uruguayos, ¡oh! Y los brasileños, ¿por qué los brasileños habían incidentado la Copa? ¿Vos sabías? No. ¿Perdón? No sé. No sé. Ah, la puta Arturo Rubín será. ¿Por qué habían incidentado la Copa, Arturo? Yo lo vi. No sé tampoco. Sí. Cuando surge la Copa, que después se entra a discutir si fueron los uruguayos o ya traían el modelo, porque a Uruguay se le dio la iniciativa, Sí, fue sí, la sí. que implementó. El que presentó, pero ya había otra idea antes. En la historia, Uruguay fue el creador de Sí, la... sí, pero ya había otra antes. Entonces, es como el tema del primer bolero del mundo. Sí. ¿Vos sabés lo que pasó? Pancho. No, señor.
No sé. Igual que el primer bolero del mundo. El primer bolero del mundo se llama Tristeza, que hizo un sastre cubano. Se llama Tristeza. Ese fue el primer bolero del mundo antes del año 1900. Pero ¿qué pasó? Como no registra, los mexicanos dijeron, pero un ratito, si vos no registraste, es tu problema, nosotros vamos a registrar, pero no el tema Tristeza. Ellos implementaron otro bolero y se autoadjudicaron el primer bolero. ¿Se entendió? Claro. Sí. Es un poco parecido a esto, pero ¿dónde me quedé, Ricardo? En lo de Brasil, ¿por qué incidentó? Sí, y vos fíjate, ahí en la historia de la Copa Libertadores, que es fantástica, haciendo una... Contigo, Luis. Cuida tu vehículo cargando en las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre las tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. Por el mes de mamá puedes afiliarte por tan solo 120.000 guaraníes y a fin de mes puedes ganar un vale para que mamá tenga su tratamiento facial corporal en Dermabel. Llámanos al 218-4000 y seguinos en redes Caja Mutual. En Espino Autocentro encontrarás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram como Espino Autocentro y @Autocentros bajo Mariscal. Teléfono 0986 252 555 Spin Autocentro. Se hizo la Copa Libertadores para los campeones de América, incluyeron los vicecampeones. Los campeones de sus ligas. ¿Yo qué dije? De América. No, perdón, campeones de su liga. Gracias, Ricardo. Dijeron los brasileños, ¿qué eso es? ¿Qué es eso? Que van a participar los vice. Si eso no puede ser. Si tienen que jugar solamente los campeones de cada país. Y ahí se apartaron y después volvieron. Arranca con todo con Kenton, tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo, llévate una espectacular mochila con tu voto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 101010. Unite la mayoría y elegí Kenton para comprar respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py y comunicate al 603-350-51 Cummins. Energía para un mundo que no se detiene. ¿Qué años después se fueron? 64. Y después volvieron. Después. 64 desaparecieron. Sí. No quisieron jugar. No. Es solamente para los campeones. Y después vuelven. Y después volvieron. 64. ¿O no? No, para mí que más adelante pensó. No hay que buscar el año. No, fue el primer título de Independiente, justamente. Sí, pero se dio la casualidad que todos los que salieron campeones fueron desde el 60. ¿Qué quiere decir vi? Y empezó campeón, bicampeón. Peñarol, Santos, Independiente. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites, por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra, escuchaste bien. 80 millones por cada compra, 30.000 guaraníes por cada producto en promoción. Recibís un cupón y si compras en nuestro e-commerce casagrutter.com.py tenés doble cupón porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperal con vitamina E, mejora el rendimiento intelectual, mejorando una mayor concentración y fortaleciendo la memoria, combate el cansancio y el estrés. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy. Recuperal E de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Otro dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Asismed presenta sus nuevos planes exclusivos estándar Bit y superior. Te garantizan las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien. ¿Quiénes son los que renunciaron en el 67? En el 67 no participaron ni los brasileños ni los colombianos. Con el fin de contar con una mayor participación de equipos, la Conmebol le otorgó una plaza extra a cada asociación nacional que sería ocupada por el subcampeón, por lo que en un principio la cantidad de equipos se vería aumentada a 21. Sin embargo, tras renuncia de Brasil y Colombia, solamente terminaron participando 17 clubes. Ese año fue campeón Peñarol, jugó ante River la final. Y agradecido estoy porque acá era también Colombia, yo no tenía en cuenta. Y volvió al toque después, ¿verdad? Sí, voy a buscar. Esto fue en el 66. Sí, señor. El partido de la vida se juega, salís vos, solo en nadie, ponerse la 10 no se lo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos, no hay suplentes, con Rexona la máxima protección todos los días, la pasión te mueve, Rexona te protege. Hace como Alexi, cuida la ropa del equipo completo con el lavarropas Tokio de Sile de 6, 8 y 10 kilogramos, que cuenta con función especial para ropas de bebés. Tokio con el pacto de confianza NGO. Tienes un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master Country Wasser, unen en prueba y escribinos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Descubrí Flow y compartite en Influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. CBC23, ¿qué de peculiar tenía la CBD? Comenzamos. No sé.
Pancho. No sé, señor. ¿Qué peculiaridad tuvo? ¿Qué es la CBD? Confederación Brasileña de Deportes. Que abarcaba el fútbol también. Entonces, un señor ya experimentado cuestionó mucho el hecho de que se mezcle el fútbol y que entre en todito en el mismo paquete. Y hay un detalle que ocurrió con las divisiones formativas de Brasil. Pancho. No sé, señor. ¿Listo? Ni idea. Bueno, listo, contigo, Luis. Roque Santa Cruz y Tecuara Carozo, dos colaboradores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche, larga vida, semillas quemadas, la Vita Light descremada en su nuevo envase, Lactolanda. El acto de los mejores en la salud de cada día. Farmacias Catedral y Gastavoz Graten Casa, realiza tu pedido al 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Ahorras tan 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Speed Inverter Speed. Da gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña ICA. Regala un cheque de regalo en Shopping Mariscal porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Puedes adquirirlo del Club M ingresando a shoppingmariscal.com.py. Arcoiris presenta su vera línea de té, el té de menta, descongestiona las vías respiratorias, combate el resfrío y la tos. El té de burrito es digestivo, antiinflamatorio y calma dolores estomacales. Arcoiris con sabor y confianza. Para el BNF, la inversión más rentable son los sueños, como los de muchos empresarios que se animaron a más. Y gracias a los créditos para exportadores se puede exportar sus productos por primera vez. Cuando la prioridad es el país, existe Fomento. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Bueno, hoy está de cumpleaños Monzón, 51 años. El Beto. Sí. Luis Alberto Saludos a todos los hablando de campeones de 1990. Hoy está de cumpleaños Luis Alberto Monzón, 51 años. Alberto Monzón, muchísimas felicidades, Alberto. Carga legalidad certificada de barcos y rodados porque todas sus naftas cuentan con control de certificación internacional, además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Carga un combustible con calidad certificada Cargan Barcos y Rodados. En la Paraguaya Inmobiliaria SEAP te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre en la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Sanitizantes para manos base, desinfectante líquido elaborado con alcohol etílico al 70% con acción humectante, que además cuida y suaviza tus manos. Sanitizantes para manos base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y SEA. Panal tiene una variedad enorme de seguros, lo que puedes elegir y te puedo garantizar que estás cubierto estés donde estés. Panal Seguros, sentí la confianza. San Martín es territorio Erimark, Mariscal López también es territorio Erimark y Avenida Cibellana también es territorio Erimark. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Un jugador local y sumate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol. ¡Vamos! Porque el fútbol, Pancho, para muchos nació en la playa de Brasil. El propio John Saldaña no creía en la escuela de fútbol. El comentarista número 1 de Brasil do Globo y técnico del 69, que por una cuestión política no estuvo en el Mundial. Y así varios decían que la escuela de fútbol, y esto va para los padres, y vean quién fue John Saldaña, él decía que al chico no hay que meterle en la cabeza al fútbol hasta los 12 años, que él no comparte que vos papá le lleva a los 6, 7, 8 años al chico, decía John Saldaña, que el chico no sabe todavía qué quiere, no le vaya a meter tanto, y decía que, y ponía un ejemplo, contigo Luis. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, Zaporano, Paracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino en Anderes, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Hidalgo SRL. Con la promo Familia Feliz de Gran Vía, Supermercados Gran Vía te premia con 100 millones de guaraníes en vales de compra. Canjea tu cupón virtual por cada compra de 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por compras de productos señalizados. Busca las bases y condiciones en gravialit.com.py. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y Chaurresaca. En Electroman Electrolux te renovamos los electrodomésticos de tu casa. Por compras de productos Electrolux generas cupones electrónicos. Para participar ingresa a electroban.com.py o visítanos en una de nuestras sucursales. Los mejores electrodomésticos están en Electroban. Esa es una historia que tenemos con Ronald de la Tribu que aclarar. Perdón, yo le prometí a Ronald de la Tribu que iba a traducirlo del brasileño, pero no viene al caso. Vamos a llamar a Cristian Domínguez, porque después ya estoy hablando otra vez como viejo, historia. Víctor Villar la pone una cara de culo como diciendo, ¿quién le...? Contigo, Luis.
En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llamó, envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Por más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. En CNT seguimos con las mejores marcas y los millonarios premios. 2.100 millones en el Poderoso, un Chevrolet Camaro en el Grandioso y Silencio, sí, 50 premios en efectivo, 2 Suzuki Swift 0 kilómetro. Pedí CNT 2.900 millones en premios, Chep por Emoy. Bueno, está Cristian Domingo, no juega Olimpia tiene que hacer 4 hoy. 4, sí. Sí, señor. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama el neumático con la mejor relación precio-calidad. Hasta el 30 de junio, Comecipar te ofrece los mejores créditos a tan solo 8,8% de interés hasta 12 meses de plazo. Consultar requisitos y beneficios llamando al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia, mesas de ping-pong, futbolitos, horas de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom de autopista Silvio Peterosi, al lado del Club General Díaz, la web ciopar.com.py, o seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. Tiene que ganar por 4 diferencias. Claro. Hacer 4 que le hagan no le alcanza. ¿Y cómo se va la Sudamericana? Y tiene que sumar más puntos hoy que Always Ready. O sea, hasta con el empate puede entrar a Sudamericana. Si empata y Always Ready pierde, entonces entra como tercero. ¿Always Ready a qué hora juega? Al mismo horario. Pero tiene que ser por punto. Diferencia de goles. No, por puntos. Por eso, Always Ready quedaría en 6 si pierde. Olimpia quedaría en 7 si es que empata. Ready juega de visitante con Inter. Y casi seguro que pierde. Sí. Pero por esas cosas, si le va a sacar un punto y Olimpia empata también, por ejemplo, no le sirve. Ahí tiene que ganar Olimpia. Sí. Si llega a empatar a Guadalajara, pero algo para el mismo caso hay una combinación que sería hasta trágica si sucede, pero el peor escenario, mirando que es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Olimpia puede ganar 4-0, pero si Always Ready golea en Brasil, igual queda fuera Olimpia, pero eso ya sería una tragedia. Tranquilo nomás. En las noches de otoño, la sensación de placer y diversión se enciende con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control, Feel My Feel. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Basto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de protección que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillán, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. La mejor moto del país, lleva tú mismo la HB 110 Luxury o la HB 110 Maruti en mini cuotas semanales sin entrega inicial. Además te llevas de regalo un electrodoméstico. Comunicate al 0981 48 41 35. Síguenos en Facebook como @leopardpy. Bueno, que tenemos resultados de la intermedia, niños, ¿sabes lo que hacemos? Sí, señor, breve repaso de la categoría intermedia porque se pone todo muy apasionante. Varios equipos llegaron a la línea de 17 puntos que hoy tiene General Caballero, por ejemplo, que perdió, entre ellos Ameliano, que ganó en la fecha 13-1 a Fernando de la Mora. Triunfazo de Rubio Ñu, que derrotó 1-0 a Guaraní de Trinidad. Cerquita también se pone Trinidense con 15, ganó 2-1 a Terá. Eso y más de la intermedia, Luis. Pasión por hacer las cosas es impulsar la transparencia y la Conmebol. Es la gestión por conseguir vacunas para cuidar la gran familia del fútbol de Sudamérica y aumentar la protección a jugadores, técnicos y asistentes. La pasión por hacer las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06 73 221 011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Motobici Carlitos, repuestos y accesorios para todas las marcas de motos y bicicletas. Precios especiales para profesionales y mayoristas. Estamos en San Lorenzo, Rodríguez de Francia, 650 Casigulo de Branda Cueto. Llámanos al 0972 201 235. Motobici Carlitos. Más de repaso de partidos. Tacuary derrotó 1-0 a 2 de mayo en Pedro Juan Caballero. Con esto, Ariel Galeano dejó la dirección técnica del 2 de mayo.
Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería al aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Subellaram, el 751 Casi Copicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Niño. Más de repaso de partidos. Paridad en 1 entre Capiatá y Santaní esta mañana. Super ofertas en IO. Llévate la cocina Jan Vitro Cerámica por solo 248.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Envío gratis a Asunción y Gran Asunción. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco para que manejes tu dinero más fácil, seguro, cómodo y rápido. Solo ingresa a la app Visión Banco, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Más de repaso de partidos. Ameliano, decíamos, derrotó 3-1 a Fernando de la Mora. Triunfo importante para Ameliano, que trepa a 17 puntos igualmente. Misma situación de Rubio Ñu, que derrotó hoy 1-0 a Guaraní de Trinidad. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo, que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Hay más opciones, mejor atención, en local totalmente transformado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Seguro que le conviene, seguro soy Chaco. Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, seguro soy Chaco. Más de repaso de partido, triunfo importante igualmente de Trinidense de local, hoy ante Atirá, 2-1, en minutos lo que se vendrá esta tarde en la intermedia. Presentamos un nuevo Pack Fortín, Ron Forti Limón con Nectar, Brucuya Frutica, la más fresca, combinación es muy fácil de preparar y rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Forti Limón con Brucuya. La Plata Empeños, te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además un mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños, es justo lo que necesitas. Resistencia será local ante 3 de febrero. Se enfrentan hoy a las 15 en la Chacarita. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Sevillana Pasos del viaducto de General Santos. Sanizar, proyectando juntos. En Super Espuma, sabemos que un gran super es sinónimo, un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de respetar al rojo. Super Espuma. Y cerrando el repaso de la categoría intermedia. Mañana Independiente de Campo Grande será local ante Fulgencio Yegro, jugando a las 10 de la mañana. De ganar Independiente va a quedar como único líder en la categoría intermedia. Puede llegar a la línea de 19 puntos. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Viví la experiencia del cambio, elegimos mismo el producto y el color para tu hogar. Asesores técnicos te esperan en nuestras 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología del color. Submarino. Hoy, Pancho, decías Villarreal, Manchester United. Sin dudas va por el trofeo histórico, algo que no tiene Copa Internacional Villarreal, a diferencia de Manchester, que tiene tantos títulos encima. Es así, a las 3 de la tarde Villarreal enfrentándose al Manchester United, final de la UEFA, de la Copa de la UEFA. Europa League. Ese es el nombre que tiene hoy Luis. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos locales. Casa Central, Sevillana Casi, Arreídos de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique Lambaré, Casi, Pancho de López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas de repetición, están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con más picante y la tradicional. Pizza nutre sabor a tu vida. Medios españoles hablan que así como están las cosas, igualmente Koeman deja la dirección técnica del Barcelona. Laporta le había comunicado eso, según Televisión 3 de España. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso. Infórmese al 648-293 o pida cotización de Tapiti en info@tapiti.com.py. Proyecta tu futuro comprándolo. Tengo en Miranda. Preparamos un espacio pensando en vos y tu familia sobre la ruta número 6 a 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación Residencial Utoronó. En cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 443-600. Lalo Teatro Inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. Más del fútbol internacional, otro técnico que se fue. Antonio Conte dejó de ser el técnico del Inter, viene de ser campeón. Conte. Y sorpresivamente lo cesaron. Correcto. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilitas una sucursal en Fernando de la Mora, avenida Carlos J. Fernández, Río y rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermín, Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. Más de repaso de partidos, ahora el turno de la Copa Sudamericana. Hoy presencia de los equipos paraguayos igualmente jugando esta competición en minutos. Los horarios, Luis. Abre una Amstel, descubre el sabor refrescante de Ámsterdam. Amstel, cerveza oficial de la Copa Conmebol Libertadores.
La vida es como un partido y cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo, como tu primer coche, tu primera casa, tu propio emprendimiento. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de póliza diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. 20:30 el partido en San Paulo, Corinthians River. El Quelito va buscando allí el segundo lugar y por qué no el primero, pero está difícil la situación, por lo menos ese segundo lugar que puede ser histórico igual para el conjunto de River sin clasificar. Se va a llevar unos billetes por quedarse segundo hoy ante el Corinthians. 20:30. ¿Cuál es la combinación para River? Tiene que ganarle al Corinthians y que Huancayo le gane a Peñarol. El partido se juega en Perú. Eso para ser primero. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están, con la calidad de la cooperativa Chortizar. Hace 6 años los premios Fintech Américas han reconocido a los bancos más innovadores del sistema financiero. Este año Bancop ha sido distinguido con el premio en la categoría Innovación Disruptiva en Servicios Financieros. Para Bancop, este es un logro que vale oro. Súmate a Bancop, un banco con raíces. Mucho la red monumental satelital, niño, ¿no? Así mismo, Encarnación, Ciudad del Este, colegas igualmente Caguazú. Mucha gente oyentes. Muchísima gente. Explotó el WhatsApp solicitando escuchar nuevamente a Juan José Zapata. ¿Cómo no? Nos vamos a correr mucha gente, ¿no? Así mismo. Aquí estoy observando el WhatsApp, pero están solicitando ya, o inclusive algunos oyentes no pudieron escuchar, señor. Está bien, ¿cómo no? Juan José Zapata, vicepresidente de esa. Él hizo por la clasificación, una clasificación que se hizo esperar un poco menos de una semana. Sabíamos que cuando el sorteo de la Copa, nuestro grupo no era un grupo fácil, más bien era equilibrado, y que todos los equipos peleaban de igual a igual. 3 triunfos, un empate para quedar segundo en el grupo, marcan un buen promedio. Entiendo que por lo hecho, por lo realizado en este grupo, es el lugar que nos corresponde merecidamente. No podíamos apostar a ser primeros porque sencillamente tuvimos un equipo superior a todos, como el Atlético Mineiro, y hay que entender que son equipos que manejan presupuestos enormes y una plantilla colosal. Entonces, creemos que estamos en el lugar donde nos corresponde. El equipo respondió bien, es una muy buena clasificación, hay un buen tiempo para mejorar lo que falta, para seguir trabajando. Y ya todo previsto, pretemporada, en la nueva olla, en la ollita, el descanso del plantel, todo está previsto, Arturo. Es más, nosotros todavía tenemos salarios un poco atrasados, tenemos marzo y abril, pero bueno, fuera de todo. Los compromisos siguen, la lucha sigue, va a ser un año muy difícil. Y el fútbol está vigente, estamos, vamos a decir, en un momento aceptable, ¿verdad? No digo que sea brillante, pero es un buen momento que hay que apreciar y hay que seguir apostando a lo mejor. Déjame preguntarte, Juan José, porque estas preguntas tienen aclaratoria también para nosotros, para el público de Cerro, para la visión deportiva. ¿La política de Cerro es la misma anterior de tener una separación con la APF o un acercamiento de partes en charlas, en diálogo con la APF, o quedó como estaba? No, después del último inconveniente y las quejas repetidas, lo dejamos en stand-by de momento. Ahora concluido el campeonato, vamos a analizar todo lo referente a APF. Creo de que el apoyo de Cerro fue siempre incondicional. Cerro siempre apostó a la credibilidad de la APF y su diligencia. Y bueno, sin embargo, muchos factores internos creaban muchas dudas en el seno de la comisión directiva y del pueblo cerrista. Así que ahora concluido el campeonato, por decirlo así, a pesar de la fecha que se completa el fin de semana, tendremos el tiempo suficiente para plantear lo político, lo económico y todo lo que hace al día a día de nuestro querido club. Cuando termina el partido ayer y Francisco Arce da la conferencia de prensa, habla de que le falta al plantel, haciendo mención a jugadores, y también hay ofertas recientes por jugadores de Cerro. ¿Cómo analiza la directiva esto, Juan José? ¿Vender y traer? ¿No vender? Cerro tiene
como prioridad la Copa Libertadores, el Clausura, no quiere debilitarse. ¿Cómo están planteando? Bueno, Cerro Porteño, la última vez que vendió un jugador hace 3 años, algo absolutamente ilógico, ¿verdad? Lo vendió a Juan Escobar. 3 años se ha cumplido eso. ¿Cómo un club podría sobrevivir 3 años sin vender a un jugador y con casi 2 años de pandemia? Es algo que no entra en ninguna cabeza. Por eso la situación en la que vivimos es una situación apalancada por la dirigencia económicamente, y no hay forma de que sea diferente. Y el pacto con el cuerpo técnico liderado por el propio Chiqui Arce, junto con el departamento de fútbol, el pacto se refería a no vender un solo jugador, porque sí tuvimos ofertas. Luego del campeonato logrado, de la apertura 2020, nosotros nos reunimos y coordinamos de que todo lo que teníamos eran fundamentales para seguir con un equipo competitivo. Y bueno, por eso es que Cerro, podemos decir que está con lo justo, tiene un gran plantel. ¿Y por qué tiene un gran plantel? Porque sin embargo, con los rendimientos y altibajos de muchos jugadores, con el COVID y con todo lo que vimos, el equipo respondió, siempre mantuvo un nivel aceptable, ¿verdad? Y también demuestra que esta pandemia, que es tan grave, ¿verdad?, en la salud de la población, también afecta al fútbol, porque tenemos jugadores jóvenes que no tienen ritmo de competencia. Este Cerro Porteño, presentado por Chiqui para los últimos partidos del campeonato, es un equipo sin un ritmo de competencia a nivel local. Hoy ya no hay reservas, hoy ya no hay formativas, que nada de eso que es fundamental para el ritmo que tiene que tener un jugador, eso no existe. Entonces, jugadores jóvenes, promesas, que no llegan al nivel deseable por la situación. Entonces tenemos un problema a nivel nacional en lo que se refiere al fútbol, así que nuestra política va a seguir manteniendo un equipo, un buen equipo. Veremos cómo sigue la economía. Tenemos un tiempo considerable, nosotros ya estamos con la semilla para la olla, la ollita, vamos a poner en condiciones el campo, vamos a hacer algunas modificaciones de logística interna, pero todo está planificado. Lo económico va a depender de muchos factores. Por de pronto la situación es caótica, y la hablo en nombre de todos los paraguayos. Cuando aparecen ofertas y no son precisamente de los representantes de los jugadores, o no es de club a club, y cuando hay empresarios que manejan a jugadores de Cerro y se habla de una suma exorbitante de chicos jóvenes, ¿cómo toma el club eso? ¿Llaman al representante, le piden que sean cautos, que no confundan, que no mareen al jugador? Las sumas exorbitantes ya no existen. Por ejemplo, yo no sé cuál es una suma exorbitante que se maneja, porque que sea exorbitante y que llegue aquí es una cosa, otra cosa es una versión. A eso me refiero. No, y las versiones que son irresponsables, que no llegan al club, es como que no existen. Nosotros tenemos que vivir la realidad, ¿verdad? Entonces, si hay un interés real, siempre habrá un acercamiento de algún club, del representante del mismo club, como fue siempre, ¿verdad? Entonces, en época de pandemia las ofertas nunca fueron muy importantes. Estoy hablando del mundo entero, no estoy hablando de Paraguay, ¿verdad? Pero sí, decirte que estamos tranquilos. Nosotros, por lo menos 3 o 4 jugadores dejamos de vender entre el clausura 2020 y la apertura 2021. 3 o 4 jugadores hemos decidido no vender para mantener el potencial del equipo, que por momentos tiene un fútbol exquisito y por momentos tiene bajo rendimiento en algunas líneas. Entonces, hay muchos factores, como dije, pero Cerro tiene un equipo, para mí, lo mejor del campeonato, y fuera de perjuicio que sufrió a lo largo de este campeonato,
estamos seguros que somos los mejores, respetando también la jerarquía de otros equipos. Pero hemos hecho muy bien nuestro trabajo, el departamento de fútbol, y bueno, estamos en buen camino. Juan José, cuando te referís a la situación caótica económica del fútbol paraguayo, y yo creo que tu relación con Chiqui lleva de años, él te puede decir a vos, Juan José, necesitamos acá, o es consciente de esto que estás diciendo vos para que esta pregunta no sea válida. Digo, no sea considerada, perdón. No, en realidad cuando él habla, le habla al departamento de fútbol, ¿verdad? El departamento de fútbol que finalmente llega a mí como responsable financiero del club con un equipo financiero que a todas luces nos dice que no se puede hacer más inversiones sin dinero, sin ingresos, en pandemia y con la situación que vivimos es un imposible. Aún así, lo que pide el profe no es mucho, es muy coherente con relación a lo que él necesita o solicita, y tratamos de satisfacer, ¿verdad? Así que creo que hemos formado un equipo muy equilibrado en ese orden, desde la comisión directiva para abajo, y esa coordinación se nota porque de lo que podemos contratar siempre son jugadores que rinden en Cerro, ¿verdad? Hay algunos que necesitan un campeonato, como el caso de Vareiro, que creemos que en la clausura va a tener un rendimiento más alto y tal vez más oportunidad. Hay jugadores que rinden siempre después de un campeonato. Hay otros que se acoplan más rápido y empiezan a rendir. Y bueno, Cerro tiene más de lo primero, ¿verdad? Además de los jugadores que, como dije, la gran mayoría de ellos han logrado un rendimiento importante, ¿verdad? Y que eso es muy importante porque finalmente son pedidos al técnico que resultan muy positivos en su rendimiento para el club. Insisto con mi pregunta, Juan José, y tomarlo bien, con relación a un plantel corto de Cerros, viviendo su realidad, que eso se manejó antes. ¿El departamento de fútbol te hizo saber algún pedido de Chiqui o no? Sí, hay un pedido. Hay un pedido, pero esto recién ahora vamos a empezar a manejar. Por eso digo, es tiempo de descanso para el plantel y de trabajo para la dirigencia como técnico, porque mientras ponemos en condiciones todo lo que tenemos logística, al mismo tiempo tenemos que seguir trabajando y escuchar lo que pretende el cuerpo técnico y lo que nosotros podemos lo que podemos dar dentro de del aspecto económico. Todo vamos a manejar, Arturo, Ricardo y no sé quién más que está con ustedes en este tiempo que tenemos de receso. Mientras se juega la Copa América, nosotros vamos a estar trabajando, viendo qué falta, porque no sobra nada. Evidentemente estamos con un plantel muy justo, pero un plantel muy complementado al mismo tiempo. Ya manifestó que no quieren desprenderse de nadie, pero ¿existen? Sí, claro que sí, por supuesto. Siempre torneo, llamadas y todo, pero nosotros hemos acordado algo con el técnico y no vamos a salir de la palabra empeñada que ya hemos demostrado que la hemos cumplido. A pesar de la situación, la hemos cumplido 100%. Entonces ahora, primero vamos a definir con el departamento de fútbol, que de cabeza es el doctor Ariel Martínez y sus colaboradores, y después vamos a mirar qué ofertas hay y si corresponden o no y si satisfacen o no. Esto está recién por comenzar, ¿verdad? Termina el campeonato, la semana que viene vamos a reunirnos y nada más. Hoy disfrutamos de esta clasificación, vamos a estar atentos al sorteo del 2 de junio, en la fase octavos que nos toca, y bueno, todo tiene que ver también con eso. No creo que ya que en octavo de Copa Libertadores tengamos rivales fáciles ni mucho menos. Hoy no existe nada fácil. Entonces también tiene mucho que ver con mantener un plantel lo mejor posible, ¿verdad? Y bueno, lo analizaremos internamente y luego estaremos conversando.
Doctor, otro tema que tocaba recién en la entrevista y que considero importante dejarlo en claro, el tema de las deudas en los salarios del plantel profesional. Decía marzo y abril. Eso quiere decir que pagaron en los días anteriores a febrero, porque la semana pasada hubo un problema con ese tema, los jugadores no quisieron concentrar porque se le debía incluso el mes de febrero. Eso ya se cumplió, y a partir de ahora, ¿para cuándo es la siguiente promesa de pago, por así decirlo? Para que tenga tranquilidad también el plantel en ese sentido, ¿no? La promesa de pago, no, hoy no. Hoy estamos planificando primero los números. El club hace tiempo no tiene dinero. Entonces nosotros vamos a ver una fecha tentativa, eso ya no es problema. Tuvimos una reunión muy importante la semana pasada, hemos hablado de todo. Y bueno, cuando eso me encontraba ausente del país, por eso estuve muy molesto en su momento, pero hay que entender, son muchos jugadores, no siempre vamos a coincidir, y nada más. Hoy disfrutamos de una clasificación meritoria y también consideramos que 2 meses de salario es nada con relación a la situación que vive el club, ¿verdad? Aún así hay que tener respuesta, y bueno, vamos a ir buscando esa respuesta, pero la relación está muy buena, ¿verdad? Si alguna diferencia hubo, pues hay que respetar la diferencia y hay que arreglarla, y nada más, pero estamos muy bien. Bueno, y con esta clasificación mejor aún, porque esta clasificación también tiene un premio más que considerable, ¿verdad? Entonces, todo está bien, vamos adelante, lo que falta vamos a completar, y lo que no coincidimos vamos a coincidir, respetando los puntos de vista. Entonces quiere decir que hay acuerdo, ese ya no representaría un problema a corto plazo, el tema de, por ejemplo, negarse a concentrar y todo lo demás. Los jugadores ya quedaron convencidos, y ustedes también de la postura de los propios futbolistas. Y siempre hay que ceder un poco en cualquier negociación, pero hay que tratar de comprender. Aún así, seguramente la directiva va a determinar la situación, porque tenemos que sesionar después de todo esto. Así que no tengo todas las respuestas, pero sí sé que el momento es bueno, el plantel es bueno, estamos conformes con el cuerpo técnico, y que el trabajo de la dirigencia es fenomenal. Fenomenal se llama esto, porque sostener un club como Cerro, de la forma que estamos haciendo, yo no creo que haya dirigencia capaz de hacerlo, salvo que maneje con dinero fácil, que Cerro Porteño no tiene. Entonces las gestiones son enormes y los resultados son buenos. Seguiremos trabajando para que eso se mantenga, y si puede mejorar, que mejore, pero es un trabajo en equipo de mucha gente que se basa en la dirigencia, en el cuerpo técnico y en el plantel, en ese orden. Finalmente, Juan José Jan, muy buen arquero brasileño. Fue un arquerazo. Y tuvimos 10 días para traerlo, ni eso. Una semana para traerlo, Arturo. Habían 2 jugadores, 2 arqueros que estaban evaluados por el Chiqui Arce, y bueno, uno que pudimos hacerlo, y un tremendo arquero. Con el respeto de todos los porteros de Cerro, demuestra una personalidad muy importante. Creo que tenemos un plantel de arqueros muy bueno, que no tengo duda de que a algunos les faltan más oportunidades, pero tenemos un portero de primer nivel que está jugando hoy, y todo lo que lo hacen de la mejor manera, ¿verdad? Con una acertada, estamos contentos de tenerlo, y después encarar octavo al final con un portero de esta jerarquía. Sí, señor, compartimos acá en la mesa. Muy buen arquero, Jan. La incorporación de Cerro, que hicieron a la apurada y no se equivocaron, doctor. Pero fue pedido del técnico, eso hay que recalcar. Hoy te digo, Arturo, el profe te pide lo que necesita, y lo que necesita rinde. Entonces, ese es el camino. Nadie recomienda un jugador si no pasa o uno pide del técnico. Eso no existe. Generalmente el pedido viene del técnico. Es muy respetable, y creo que es lo mejor que estamos haciendo. Juan José, un saludo al aire y muchísimas gracias por tu tiempo, y disculpanos si la charla fue bastante extensa, pero valió la pena, hace bastante tiempo que no hablamos. Chao, Juan José.
Gracias, Arturo. Siempre vale la pena conversar. Un abrazo enorme. Gracias, Juan José Zapag, vicepresidente de eso. Pelota de Semendi, mandó centro, tiró bien. Enzo Jiménez en devolución, va a venir el disparo, tiró. ¡Gol, gol, 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 gol! Lo hizo Enzo, él con selección. A él le devolvieron el balón, en pelota en el aire. Enzo tocó, jugó a Morales. Escucha, le dijo a Enzo y le pegó por bajo y al loco. Señoras, señores, de entrada nomás, muy buena maniobra. Enzo Morales, entra el fondo, poste derecho y Cerro gana 1-0. Cerro gana 1-0, lo hizo Enzo. Y el fútbol tiene estas cosas. Alzamendia, que no podía meter bien un centro, esta vez en el primero no se equivocó. Bajó Jiménez, apareció Morales para la pared y Jiménez de vuelta para rematar cruzado al palo más lejano del arquero y rápidamente en el partido darle el primero a Cerro. Momento del gol. A los 4 minutos, primera etapa. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red